Vale, empezamos. Egun on guztioi, buenos días a todos y todas. Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoko Bizkaiko Ordezkaritzaren izenean, Via Forumen 7. edizio honetara, ongi etorria eman nahi dizuegu. Aurtengo forumaren edizioa bi egunetan antolatuta egongo da. Gaur Bizkaiko Ordezkaritzan izango dena, eta bihar Guggenheim Museoan egingo den jardunaldiarekin. En concreto, la jornada de hoy estará organizada en 2 sesiones donde trataremos los temas del clima y la energía y cómo estos 2 conceptos están afectando a nuestras ciudades y moldeando el entorno construido que conocemos. Para inaugurar esta jornada y antes de comenzar con las presentaciones, le cedo la palabra a Pablo Nistal, nuestro presidente, que os quiere dar la bienvenida. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Otra vez estoy aquí arriba. Y bienvenidos a esta casa a través de los arquitectos. Supongo que algunas cosas ya habéis escuchado. Pero bueno, queremos agradecer vuestra presencia y el apoyo de todas las instituciones, entidades colaboradoras que hacen posible esta edición. A lo largo de los años, el foro se ha consolidado como una plataforma de intercambio de conocimientos entre profesionales, políticos, universidades, empresas y ciudadanía, abordando algunos de los principales desafíos contemporáneos relacionados con el futuro de nuestras ciudades. Esta 7ª edición, ya van 7 desde el año 2014, bajo el lema Regenerar futuro, clima y energía, sitúa en el centro del debate cuestiones fundamentales como la transición energética, la sostenibilidad urbana, la rehabilitación del entorno construido, la movilidad y la movilidad. Durante estos días, Bilbao y el VIA reunirán a arquitectos, urbanistas, investigadores, responsables institucionales y expertos nacionales e internacionales para reflexionar sobre cómo transformar nuestras ciudades en espacios más sostenibles, inclusivos y resilientes. El programa aborda cuestiones vinculadas a la energía, al clima, la regeneración urbana y la movilidad sostenible, incorporando además experiencias internacionales, estrategias urbanas innovadoras y proyectos de referencia que permiten abrir un debate plural y multidisciplinar sobre el futuro de nuestras ciudades. Entre las actividades destacadas de esta edición se encuentran las jornadas técnicas que celebramos hoy en la sede del colegio y mañana en la sede del Guggenheim, así como la exposición y homenajes dedicados a Tatiana Bilbao, que se inauguró ayer, con gran éxito por cierto, figura internacional de arquitecta de referencia que recibirá el premio VIA el viernes por la tarde en el Teatro Filarmónica. El programa incluye ponencias y mesas de debate sobre eficiencia energética, naturalización urbana, rehabilitación sostenible, nuevos modelos de movilidad, proyectos ferroviarios y estrategias metropolitanas, reforzando el carácter transversal e internacional del foro. VIA aspira a seguir siendo un punto de encuentro abierto, contemporáneo y con vocación de permanencia, un espacio capaz de tender puentes entre conocimiento, innovación y compromiso social. Esperamos que este congreso sea también para vosotros un espacio de inspiración y oportunidades compartidas. Nada, gracias a todos por acompañarnos, por creer en este proyecto y espero que todo resulte muy interesante y nada más, eskerrik asko. Eskerrik asko, Pablo. Damos ahora comienzo a la primera de las sesiones de la mañana, dedicada, como os comentaba al principio, a la energía. Durante las próximas 3 ponencias veremos cómo la planificación, la rehabilitación y la regeneración urbanas funcionan como herramientas para reducir la dependencia energética de nuestras comunidades. Para moderar esta mesa contamos con Nacho de la Puerta, a quien invito a subir al escenario. Eskerrik asko. Bueno, egun on guztioi. Me toca moderar la primera mesa de energía. Ya veis que no tenemos mesa, o sea, esto es una forma de hablar, sin más, ¿no? Y tenemos sillas ahí apartadas porque taparíamos la pantalla, así que va a ser una mesa redonda un poco especial, donde va a haber primero una presentación por parte de los ponentes, que luego sí integraremos. Es un corro de sillas para poder hablar con todos los que aquí estáis y compartir opiniones. Hacia el público, ¿no? Pero hacia el público, sí, hacia el público. Bueno, esta primera sesión en la que inauguramos este foro, centrado en el tema de la energía. La energía, sabéis, que se dice que ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y efectivamente es un foro de transformación que lo centramos en las ciudades, en el territorio
ver cómo podemos adaptarnos. Yo creo que hoy más que nunca estamos viendo qué es lo que pasa con la energía, pero es una energía que es la que depende de los combustibles fósiles, que es la que nos está generando los conflictos, que bueno, pues porque hay alguna persona por ahí con mucho poder que, bueno, parece que tiene una cierta tendencia, ¿no? Pero más allá de eso, lo que sí hoy vamos a hablar es vamos a poder ver y vamos a poder debatir después, es una primera aproximación de cómo incide la generación de la energía que necesitamos para poder vivir, para poder movernos, para poder descansar, para poder disfrutar del tiempo libre en nuestro entorno, en nuestro entorno vital, que es la ciudad, es el territorio, son los municipios o es el barrio o el lugar en el que desarrollamos nuestra actividad. Con estas condiciones vamos a ver en primer lugar una experiencia que lo va a presentar, ahora les daré paso, dos arquitectos de SENER. SENER es una ingeniería vizcaína, con sede antes en Bilbao, ahora yo creo que está en Las Arenas, corregidme si digo algo que no es correcto, pero que tiene un renombre internacional y es un equipo en el que la colaboración entre arquitectos e ingenieros realmente está dando unos frutos relevantes a nivel nacional y a nivel internacional. En este ejemplo se podría encuadrar más que en energía en cualquier otro tema, pero realmente es una aproximación a cómo desde una planificación estratégica, una planificación para la intervención en un entorno, en este caso es en Honduras, en una ciudad, cómo se debe pensar no solo en la parte más urbana, más física, sino también en todos los elementos, y entre ellos va a estar también los aspectos relacionados con la movilidad, con el suministro de energía, con el suministro y gestión de residuos, con suministro de los principales elementos que conforman lo que es todo el metabolismo urbano. Se trata del Plan Maestro del Distrito Central de Honduras, para la capital de Honduras, y es uno de los ejercicios de planificación urbana más ambiciosos de Centroamérica. Nos lo van a presentar, en primer lugar, Javier Aguilar, que es arquitecto, especialista en planificación urbana de SENER, especialista en proyectos de arquitectura del transporte, planificación urbana y diseño del espacio público. Cuenta con más de 15 años de experiencia liderando y coordinando equipos multidisciplinares para el desarrollo de proyectos urbanos y de movilidad, y en su trabajo impulsa la implementación de nuevas tecnologías y criterios de sostenibilidad, accesibilidad y participación ciudadana, contribuyendo al desarrollo de ciudades más eficientes e inclusivas. Le acompaña también Carlos Mateo Arroyo, que también es arquitecto, director del proyecto precisamente que se va a presentar hoy, el PMDC 2050. Él es arquitecto y director del proyecto con más de 20 años de experiencia también internacional en arquitectura del transporte, planificación urbana y grandes infraestructuras ferroviarias. Ha liderado equipos multidisciplinares en proyectos de alto impacto, como el Plan Maestro del Distrito Central de Honduras, la extensión del metro de Scarborough en Toronto, el monorail del Cairo, las líneas EGR de Tanzania y varias estaciones de los metros de Doha y Chile. Su directorio combina diseño de estaciones e intercambiadores, gestión de interfaces, integración de criterios de accesibilidad, eficiencia operativa, calidad arquitectónica, en definitiva, la integración de un montón de elementos que hoy tienen muchísima trascendencia. Les doy paso, luego iremos viendo una aproximación ya más territorial, más local, más autonómica y nacional, de cómo aterrizar en lo que sería la intervención en el patrimonio edificado, y acabaremos viendo la última sesión, una intervención ya concreta, en un lugar concreto, donde la combinación de la intervención en materia energética y materia de incorporación de soluciones basadas en la naturaleza se ha desarrollado de facto en uno de los barrios. Sin más, Javier y Carlos, os toca. Bueno, lo primero, muchas gracias y por dejarnos este espacio para compartir este proyecto. Y ya, sin más dilación, voy al grano para que haya espacio para todos. Bueno, tenemos aquí el Plan Maestro de la capital de Honduras. Lo único, tenemos un... esto. Vale. ¿Con esto se puede pasar o no? Sí. Vale. Bueno, octubre de 1998. El huracán Mitch cruza Mar Caribe, Golfo de México, todo Centroamérica, y a su paso, pues,
destruye y genera todo el caos que aquí vemos. En palabras del presidente de Honduras, la ciudad retrocedió 50 años en el desarrollo económico de la ciudad. 35.000 viviendas destruidas, 50.000 viviendas dañadas, 1,5 millones de personas se quedaron sin hogar. Además hubo 7.000 bajas. Los daños que se estiman fueron 2.000 millones directos y alrededor de 1.800 millones indirectos. El 70% de las infraestructuras fueron destruidas y el 70% de las fuentes de agua fueron también dañadas, ¿no? Ya directamente en esta imagen ya se percibe el colector del río Choluteca, iba justo pegado al río y totalmente fue destruido, dejando la ciudad sin ningún tipo de saneamiento ni colectores. Para más INRI, el 1 de noviembre el alcalde, haciendo labores de supervisión de los daños, el helicóptero se cae y fallece junto a 3 ocupantes del helicóptero. O sea, fue realmente terrible, ¿no? Entonces, lo que sí les ha dado es una capacidad o por lo menos un conocimiento del daño y de que tienen que tomar medidas clave para estar protegidos frente a este tipo de eventos, ¿no? Ya vamos a tratar de ir un poco a una mirada desde el exterior hacia el país, ¿no? Y hacia la capital. Honduras está en Centroamérica, linda con Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Este es un dato importante, es un país que tiene salida a 2 mares, Pacífico y Mar Caribe, y de hecho tiene en ambos lados puertos profundos que habilitan la entrada de los Gran Panamax, ¿no? Este es un dato que luego veremos la relevancia que tiene, ¿no? En cuanto al país, está todo rodeado por corredores ecológicos, es básicamente selva tropical de gran valor ecológico, incluso hay zonas del país que la densidad de la selva no permite ni siquiera acceder, y de hecho la capital está rodeada por estos corredores verdes y justo anexa a La Tigra, que es uno de los parques con mayor valor ecológico de Honduras, ¿no? En cuanto al municipio, pues bueno, este es el límite del municipio del Distrito Central. La capital se compone de 2 ciudades, que es Comayagüela y Tegucigalpa, que conforman la sombra urbana. Se encuentran en el valle de Tegucigalpa, que ya está prácticamente colmatado, o sea, y ya parte de la población está saliendo a los valles aledaños. Tenemos tanto Marateca como Ilamapa al norte. Y este es un poco el mapa de las cuencas y subcuencas del municipio, ¿no? Este es el perímetro urbano. En cuanto a la historia de la ciudad, donde está ubicada ahora mismo Tegucigalpa era un asentamiento lenca. Cuando vinieron los españoles se generaron formalizaron la ciudad justo anexa a las minas de San Miguel de Tegucigalpa. Entonces era un poco un enclave estratégico para dar soporte a las minas, ¿no? Estos son los primeros planos del siglo XVII. Casi al mismo tiempo que surgió Tegucigalpa, pues la necesidad de alimentar las minas de mano de obra hizo que naciese su ciudad melliza, ¿no? Comayagüela, que está al otro lado del río, ¿no? Y este es ya, el comienzo ya marca ese carácter de ambas ciudades, puesto que Comayagüela siempre ha tenido este carácter indígena, de más obrero, más pobre, y Tegucigalpa siempre ha sido la ciudad un poco más rica, donde estaban los dueños de las minas, ¿no? Y hacia 1880 el presidente decide trasladar de Comayagua la capital a Tegucigalpa. Comayagua es un espacio mucho más favorable para todo, es una gran extensión de terreno perfecta para construir, pero por tener el control de las minas y el control del dinero, básicamente, pues desplaza la ciudad la capital a Tegucigalpa. Ya se puede ver que aquí hay todavía una trama ordenada de la ciudad, puesto que todavía no se han encontrado con las colinas colindantes, nunca mejor dicho, a la trama urbana, ¿no? Por ver un poco, este es lo que estábamos viendo hace un segundo. Esta es la planta de las 2 ciudades, y a partir de 1961 pasa de 134.000 habitantes y en el año 2000 eclosiona hasta los 800.000. Hay una gran eclosión de la ciudad. La ciudad totalmente se desparrama, es un crecimiento descontrolado, no hay orden ni control, y básicamente llega a colmatar todo el valle. Incluso ya muchas de las edificaciones, como lo llaman allá, casas cabra, empiezan a crecer por las colinas, casi sin cimentación.
Entonces, en la actualidad la ciudad está en torno a 1,3 millones de habitantes. ¿Y qué es lo que viene a partir de ahora? Bueno, pues la proyección de la ciudad es que estaremos hablando de 1,7 millones en el año 2050, ¿no? Entonces, básicamente ya se percibe aquí que en origen hay una trama ordenada de la ciudad y ya directamente cuando este urban sprawl llega a su máximo, pues directamente es mancha, porque realmente es que es mancha. O sea, son colonias informales donde la gente llega con 4 chapas y se monta su vivienda, a duras penas se paran en unas calles que consideran razonables, sin ningún tipo de servicio, y bueno, básicamente esta es la imagen. A partir de aquí, la configuración y lo que fomenta este crecimiento desordenado y desigual, pues es que tenemos en la capital en torno a un 30% de personas no pobres y un 66% de personas pobres, ¿no? Y de ese 66%, la mitad están en extrema pobreza, ¿no? Entonces, esta es un poco la mirada desde fuera hacia la capital, ¿no? Pero obviamente queríamos bajar al terreno, ¿no? Y también tocar esas calles, y bueno, le voy a pasar la palabra a Javier, que va a continuar. Hola a todos. Bueno, voy a continuar cogiendo el testigo de Carlos, y sabemos que este proyecto es complejo, o sea, es decir, sin darle un contexto, entenderlo, ¿no? Este plan maestro que proyecta la ciudad para los próximos 30 años es muy complejo sin saber el contexto de la ciudad, porque Honduras es un país muy desconocido para todos nosotros, aunque desde España tengamos un conocimiento muy grande de Latinoamérica, ¿no? Por eso es tan importante, para que entendáis este plan maestro, tener un contexto, ¿no? Y desde fuera, esos datos que ha arrojado Carlos eran muy importantes para situarnos dónde estábamos. Pero igual de importante fue pisar el terreno. A partir de ahora, todas las fotos que vais a ver, planimetría y demás, son realizadas por el equipo. Entonces queremos ir dando pinceladas que descubrimos cuando fuimos allí. Era imposible poder saber realmente cómo respiraba la ciudad sin poder pisarla, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, os vamos a ir arrojando una serie de datos para que luego podáis entender bien por qué el plan maestro actúa de esa manera y propone lo que propone, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos en una visita a uno de los asentamientos informales, colonias, como ellos le denominan, en el cual ahora mismo en la ciudad viven casi 200.000 personas en estas condiciones, con poco acceso al agua, infraestructura y con una seguridad muy escasa. Ahí podemos ver el plan en la ciudad, sobre todo siempre en Comayagüela, ¿no? En la parte occidental de la ciudad. Bueno, ahí está la colonia Nueva Capital, que bueno, es una colonia que es la foto que estamos viendo, bueno, pues con unas condiciones de salubridad y de seguridad muy bajas, y estableciendo que casi 200.000 personas viven en estas condiciones en la ciudad. Y cuando decimos que viven en estas condiciones, además hay una brecha rico-pobre muy curiosa, porque cuanto menos tienes, más te cuesta vivir en esta ciudad. Aquí tenemos un ejemplo cuando queremos hablaros del agua. El agua es un problema fundamental desde el huracán Mitch hasta los días de hoy, es decir, hay una ausencia de agua tanto en el servicio de abastecimiento como de saneamiento grandísima, es decir, el eje principal de desarrollo de este plan maestro casi que era el agua, junto con la movilidad. ¿Y qué tenemos aquí? Pues una cisterna cuando hablamos de agua, porque si tú vives en una colonia, en una ladera, con una pendiente grandísima, no te llega el agua. No te llega el agua, entonces te la tienen que suministrar por cisterna, mediante pozos de carácter privado. Tienes que pagar una barbaridad, muchísimo más por el agua si eres una persona que vives en una de estas colonias, que si vives en el centro de la ciudad, en una zona acomodada, abres el grifo y tienes agua potable, ¿no? Esto se puede trasladar a todo. Ahora mismo en la ciudad, más o menos, la red de abastecimiento, están hablando de que se generan unos 80 millones de hectómetros cúbicos al año, y en el año 2050, con ese crecimiento de 1,7 millones, tenemos que cerrar esa brecha, para lo cual hay que producir mínimo 100 millones de hectómetros cúbicos al año, ¿no? Para que veáis la brecha que existe en la ciudad. Pero no todo es malo, ¿no? Esto es La Tigra, lo que hablábamos, a 30 minutos de la ciudad. Primera excursión que hicimos nada más pisar. Parece la película de James Cameron, no me sale. O sea, los... Avatar. De hecho, esos árboles, es el árbol de la ceiba, según la mitología maya, de sus raíces, cuando nació la civilización. Es decir, tiene una cultura y una protección de los espacios naturales grandísima y un respeto por ellos, para que veáis, ¿no? O sea, a 30 minutos de la ciudad tenemos un parque natural protegido, bueno, pues que es una joya, ¿no?
Pero ¿y qué pasa? Porque cuando llegamos a la ciudad, que está a 30 minutos esa vegetación exuberante, esa selva, estas fotos son del río Choluteca que atraviesa el norte, eso es el centro de la ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Esta serie que veíamos de corredores, de anillo perimetral, de cuencas que entran en la ciudad, cuando llega a la ciudad se para. ¿Por qué se para? Pues ahí tenemos el ejemplo. En el principal meandro, en el centro de la ciudad, por ejemplo, tenemos una fábrica textil que arroja agua contaminada constantemente sin ningún proceso de tratamiento, ¿no? Y lo que hace, bueno, pues que no haya ni flora ni fauna en el río, al final se va degradando, la gente lo utiliza como vertedero y bueno, a 200 metros de ese punto del río está la catedral de la capital de Tegucigalpa. ¿Y por qué esta foto es importante y no es de Honduras? Para que veáis la seguridad. ¿Por qué estamos hablando de un momento tan crítico de seguridad en la ciudad? Pues esto es una foto que todos hemos visto en los telediarios últimamente, que es, bueno, pues una cárcel hecha por Bukele en El Salvador. Esto que está generando una huida de mucha gente de las maras desde El Salvador a Honduras. Esto ha hecho que, bueno, que la inseguridad en las calles y que estas maras tengan una presencia fortísima en la capital, con colonias totalmente tomadas por ellos, estableciendo impuestos de guerra sobre todo a la gente del transporte y aumentando la seguridad, la percepción de la inseguridad muchísimo en la ciudad, ¿no? Para que veáis lo importante que es la geopolítica, ¿no? Hablaba antes, Nacho, de Donald Trump. No os podéis imaginar la influencia de la llegada de Donald Trump que ha tenido en este país, porque hay que dar mucha respuesta a esto, pero también a todos esos deportados que llegan de Estados Unidos, no tienen una salida laboral fácil. ¿Y cuál es la solución sencilla? Bueno, pues entrar en una de estas maras, ¿no? Y que vaya creciendo este sentimiento de seguridad en la ciudad. Y cuando hablamos de esa brecha, esta foto la incluimos el otro día porque nos parecía muy curioso que a día de hoy sigue pasando esto, ¿no? O sea, esto es un mapa de Booking. Aquí tenemos Comayagüela, aquí tenemos Tegucigalpa. No hay ningún hotel. Ningún hotel. No te puedes quedar en Comayagüela. Bueno, creo que salía una pensión. No te puedes quedar. O sea, esa brecha, Comayagüela, Tegucigalpa, pobre, rico, gente de bien, gente de no bien, sigue a día de hoy. Desde el inicio de la ciudad a día de hoy. Era fundamental, ahora veremos cómo hemos intentado, bueno, coser esa brecha. Y cuando hablamos, ¿no?, de esos 200 metros, o sea, 200 metros de la catedral, bueno, pues aquí tenemos una de las dos catedrales que tiene, digamos, la ciudad. Esta es la catedral, digamos, indígena, la Virgen de los Dolores. Es un patrimonio colonial español maravilloso el que tiene la ciudad. Algunos de ellos, bueno, en unas condiciones no muy buenas. Luego ellos se reafirmaron y cuando, bueno, buscaron su identidad a través de la arquitectura neoclásica, ¿no?, a lo que se llama el movimiento imperial allí, ¿no?, una arquitectura muy similar a lo que hizo Estados Unidos a través del movimiento neoclásico, bueno, pues establecer como su imagen de país. Y luego ellos abrazaron, como en muchas ciudades de Latinoamérica, el movimiento moderno, ¿no? Estos tres edificios están a unas calles el uno del otro, ¿no? Entonces tú vas andando por el centro y es, bueno, una imagen muy curiosa. Y todas estas calles además se entrelazan por mercados de carácter informal que son, bueno, centros sociales, llenos de vida, de gente, de color. Entonces para nosotros también era muy importante mantener esa identidad, que ellos la miraban con mucho recelo y nosotros, sin embargo, la mirábamos, bueno, pues con unos ojos que la verdad que nos llenaban de ilusión, ¿no?, cuando recorríamos estos mercados. Y otro de los puntos clave era la movilidad. Es una ciudad totalmente atascada, colapsada. ¿Y por qué? Aquí tenemos la red viaria de la ciudad. Tenemos, bueno, como un anillo periférico no colmatado en el norte por la existencia de la Tigre y luego unos ejes radiales que entran en la ciudad. Ahora mismo, para moverte del norte al sur del país, tienes que atravesar la ciudad. O sea, te tienes que meter en la ciudad. Mercancías, etcétera, etcétera. Ahora veremos la presión de los pueblos limítrofes. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué está así esto? Bueno, pues aquí tenemos uno de los monumentos, como ellos decían, a la corrupción, ¿no? Es el BRT, que se intentó instaurar en la ciudad, y fijaos para lo que se utiliza, para andar, para la bici. Ahora han abierto los carriles del coche. Es un proyecto que se hizo con fondos internacionales, no se llegó a colmatar por sucesión de partidos políticos, bueno, temas ya un poco ajenos a nosotros. ¿Cuál es la solución? Porque no hay transporte público. Transporte colectivo de carácter privado, ahí lo tenemos, los denominados rapiditos, rutas informales, sin paradas, sin frecuencias establecidas, o taxis colectivos. ¿Por qué aparecieron estos taxis colectivos? Por el aumento de la inseguridad en el transporte. Estos conductores y estas rutas están bajo el yugo de esas maras, ¿no? Y a la mínima, o sea, es lamentable decirlo, pero cada 15 días hay un conductor fallecido por no pagar el impuesto de guerra o, bueno, por saltarse, digamos, esas condiciones que imponen las maras en la ciudad. Y una vez abordado el transporte público, esa red viaria, ¿cómo se ha intentado mejorar? Pues bueno, se ha apostado de manera
nosotros creemos que bastante errónea, bueno, por generar como unos bypass, unos sistemas viales, es decir, intentar solucionar la movilidad metiendo más carriles. Sabemos que eso nunca acaba bien, y aquí tenemos la foto, ¿no?, de toda esa infraestructura. La ciudad sigue totalmente colapsada. ¿Y qué es lo que pasa? Ya estamos viendo todos estos datos y decir, ¿qué está haciendo la gente? ¿Cómo está creciendo? Bueno, pues debido a la inseguridad, a que no hay terreno en la ciudad, a la insalubridad, a que no hay agua, la gente que está haciendo trasladándose a municipios de la periferia. Municipios de la periferia que no tienen ninguna dotación sanitaria, ni educacional, ni tampoco son centros de trabajo. ¿Qué está pasando? Que se ha generado un área metropolitana alrededor de la capital que en el día a día todavía genera más presión, ¿no? O sea, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Nosotros nos preguntamos, pero desde el año 1975, que se aprobó un metroplan de zonificación que era bastante interesante, ¿no?, sobre cómo ordenar la ciudad a través de la zonificación, muy apoyada en el coche, muy americano, ¿no?, todo. ¿Qué se ha hecho? Bueno, pues hay una serie de documentos de buenas intenciones, planes de acciones, pero ninguno de carácter oficial, ¿no?, que establezca cuál es la hoja de ruta para los próximos 30 años. Y ese fue nuestro principal cometido, darle al ayuntamiento una hoja de ruta con este plan maestro para cómo funcionar durante los próximos 30 años. Aquí podéis ver, por ejemplo, que la ciudad tiene una falta de terreno grandísima y el centro histórico tiene unos 2,5 kilómetros de largo, ahí lo vemos en la huella en negro, y hay un aeropuerto en mitad de la ciudad que es uno de los más peligroso que el de Bilbao, de 3 kilómetros de longitud en la zona premium plana de la ciudad. Y tienen un aeropuerto ya funcionando, pero bueno, o sea, hay cosas, ¿no?, que tú desde fuera dices, clama al cielo, ¿no?, pero pues todavía no se han abordado, ¿no? Bueno, pues para eso un poco entró todo este equipo multidisciplinar de SENER, bueno, pues para intentar, bueno, pues eso era una cosa, decíamos, ¿no?, pues esa hoja de ruta, ¿no? Nos gustaba mucho esa expresión, pero era imposible nosotros como técnicos foráneos hacer este proyecto sin la participación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se generaron? Una serie de foros, ¿no?, en los cuales estaban presentes los líderes sociales de todos los estamentos de la ciudad, academia, administración, empresa privada. Entonces, en torno a unos foros de vivienda, empleo, educación, seguridad y bienestar, recabamos muchísima información de ellos, muchísima información, ¿no?, que arrojaban datos como que, bueno, que el 70% del empleo en la ciudad es de carácter informal. O sea, son datos muy relevantes. Pero nosotros todavía fuimos un paso más allá. Este es el perímetro urbano del año 1975, o sea, lo que marca lo que es la urbe, ¿no?, que parece como el plano de Texas, una cosa pues irreal, ¿no?, porque es un urban sprawl, una mancha de aceite de la ciudad totalmente, pero no se ha renovado. Y ese perímetro está a su vez subdividido en 1000 colonias, una unidad que era, bueno, pues una cosa inmanejable, ¿no? Y en cada una de esas colonias existe la figura del gestor comunitario. Y el gestor comunitario es como un enlace entre la vida en la colonia, cuando decimos la vida en la colonia decimos todo, sus gentes, sus maras, todo, y la administración. Entonces nosotros nos acercamos a ellos visitando colonias, haciendo una serie de encuestas con ellos, entrevistándolos, y también nos arrojaron una información fundamental. Es decir, el eje de participación fue fundamental para desarrollar con éxito este proyecto. Y una vez ya que creo que tenéis un contexto de realmente lo que es la ciudad, ahora es cuando podemos meternos en el plan. O sea, para nosotros lo importante era que supierais, cuando nosotros nos enfrentamos a estos proyectos internacionales, lo importante que es poder empaparte del lugar y del territorio, sobre todo como urbanistas, ¿no? Es decir, oye, no podemos planificar desde una mirada exterior, tenemos bueno, que adentrarnos, ¿no?, en su sociedad, en la ciudad, vamos, hasta adentro. ¿Cómo hicimos? Bueno, pues aquí tenemos el plan maestro. ¿Cómo se articula este plan maestro? Queríamos que fuera algo tangible, entonces generamos 100 actuaciones. 100 actuaciones para poder revertir, digamos, el ritmo que llevaba la ciudad a día de hoy. Entonces, de esas 100 actuaciones, 57 que eran de carácter prioritario, quisimos darle una estructura que fuera manejable. Entonces, a su vez, se hicieron 8 planes estructurantes para la ciudad. ¿Con qué idea? Que se pudiera, por decirlo de alguna manera, adscribirse a un responsable físico. Es decir, la gerencia de movilidad urbana, para ti el plan de movilidad. Y que se hicieran responsables y que lo hicieran suyo y que así pudiese avanzar, ¿no? Entonces, estos 8 planes, municipio seguro, gestión del agua, vivienda, movilidad, ciudad limpia, desarrollo distrital, gobernanza y plan capital, ¿no? Como un poco con la idea de ese plan capital de volver a convertir en capital esta ciudad, ¿no? Ahora vamos a dar unas pinceladas de esas 100 actuaciones, dentro de cada uno de ellos, cuáles son las más interesantes, ¿vale?
Desde el punto de vista del municipio seguro, esto es una cosa fundamental. Ahora en la actualidad, cada vez que hay un efecto atmosférico adverso, bueno, se traduce en víctimas en la ciudad. Lo que se ha hecho es una zonificación al detalle de la ciudad, predio a predio, o sea, parcela a parcela, zonificando los riesgos y las amenazas que tiene cada una de esas parcelas en zonificación. De esa manera, si tú, por ejemplo, en el centro histórico estás edificando en la ribera del río, tu zonificación exacta te dirá, por ejemplo, que en planta baja no puedes meter los cuadros eléctricos. Por ejemplo, ¿no? Si estás en una zona de deslave, te va a marcar el tipo de cimentación que vas a hacer. De esa manera, estás dando herramientas tanto a la ciudadanía como a la empresa privada de cómo tiene que funcionar la ciudad, ¿no? De cara, bueno, a su desarrollo, ¿no? O sea, de hacer un desarrollo seguro de la ciudad. Respecto al agua, aquí podríamos estar hablando horas y horas. Entonces, en esta diapositiva os lo hemos querido resumir con esta intención, ¿no? O sea, hemos hecho un ciclo completo. Ahora vamos a poder explicar, ahora ya teniendo ese contexto, podemos decir, necesitamos agua. Hemos generado, bueno, una infraestructura en las presas de Concepción y de Laureles y de Río Hombre, las afueras de la ciudad, para conseguir esa brecha de agua que nos hacía falta. Pero seguimos contaminando el río. Ahora vamos a ver dónde se va a ir la industria de la ciudad, que se ha identificado y se va a expulsar de la ciudad a un sitio adecuado, donde debe de estar. Se va a hacer también una nueva planta de tratamiento de aguas residuales, red separativa. La ciudad no tiene, además, saneamiento público para pluviales, es decir, se inunda la ciudad, no se recoge, no hay alcantarillado. Y una cosa que era muy importante también era, dentro de esos hectómetros cúbicos que necesitamos, cuánto necesita el Choluteca base durante todo el año, porque también tiene su época de agua y la que no, para mantener siempre la flora y la fauna, ¿no? O sea, todo esto está contenido en el plan maestro, infraestructura, caudal base, el movimiento de la industria, ¿no? O sea, para que veáis cómo el agua se tiene que, digamos, tratar como un ciclo continuo que bebe uno de otro. Una actuación sin la otra no tendría sentido. Respecto a la vivienda, en el norte y en el sur de la ciudad se han generado unas áreas de desarrollo en zonas seguras, respetando las zonas verdes, conectada con el tejido urbano y con la nueva red de transporte que ahora veremos, bueno, que permita generar una ciudad digamos, conectada con lo existente y, bueno, que evite, ¿no?, encontrarse con los problemas que actualmente existen en la ciudad, ¿no? O sea, es decir, ordenar la ciudad y planear, ¿no?, para, bueno, seguir creciendo la mancha urbana, pero de una manera segura. Y, de hecho, de las 200.000 viviendas que se conectaban, o sea, que se incluían en estos desarrollos, más de 90.000 eran de carácter social. Un momento, perdón. Respecto a la movilidad, esto era una demanda que ellos además querían y nosotros le propusimos perfilándosela. Se generó lo que llamamos el anillo metropolitano. El anillo metropolitano era un nuevo anillo que se generaba alrededor de la ciudad, conectando todos esos nodos que estudiamos para poder aliviar el tráfico en la ciudad, mover ese tráfico y, muy importante, que las mercancías nunca pasaran por el país. Y además nunca pasaran por la ciudad. Las mercancías no solo del país, sino de toda la región centroamericana, que ahora veremos por qué es tan importante este punto. Pero claro, esa mejora de la vialidad no tenía sentido sin un plan de transporte público, no colectivo, sino público, fuerte, ¿no?, y sólido. Entonces, para ello se generan una serie de corredores de carácter público de transporte de autobuses, unos de ellos BRTs, o sea, es decir, líneas separativas de transporte, y otros, bueno, como unas lanzaderas que se planteaban, bueno, los principales desarrollos, el desarrollo industrial de Amarateca, los desarrollos del sur y el punto número 5 en rojo, bueno, esas lanzaderas que irían, bueno, a un eje turístico que también propone el plano, y luego cómo, bueno, se paseaba la ciudad, se generaba una red sólida de transporte público, priorizando el transporte público frente al transporte privado. Respecto a la ciudad limpia, como hemos visto, o sea, teníamos muchos residuos, ¿no?, en la ciudad, mal gestionados. Nosotros hicimos un mapeo y descubrimos que en la ciudad, ahí donde tenemos la Chincheta, ahí se encuentra el relleno sanitario de la ciudad, el vertedero, en el norte, con unas distancias grandísimas desde la ciudad a ese vertedero. Entonces se planteaban unos centros de transferencia muy cerca a más de esos 200 botaderos que existen de carácter ilegal. Cada puntito rojo es, digamos, un vertedero de carácter ilegal presente en la ciudad. Entonces, bueno, a través de este mapeo se instauraban esos puntos de recogida intermedia que favorecían, bueno, pues que las rutas fueran más óptimas, que hubiera menos contaminación y presencia de camiones de basura en la ciudad. Bueno, se hizo un plan muy interesante, además apoyado con unas medidas
de generación de energía de biomasa en el relleno, etcétera, etcétera. Y respecto a todas esas colonias, ¿no?, que teníamos en la ciudad, se instaura una nueva descentralización de la misma, o sea, un nuevo mapa político de la ciudad, ¿no? Aquí tenemos el municipio que se subdivide en 7 unidades de planeamiento territorial, 7 de carácter rural y una de carácter urbano. Estas 7 unidades de planeamiento territorial, bueno, lo que hacen es respetar, digamos, todos los medios físicos que habían. Por ejemplo, la unidad de planeamiento territorial del Río del Hombre pues se anexiona y está en contacto con el Río del Hombre, y bueno, esa unidad de centro urbano, la más importante evidentemente para nosotros y el desarrollo de nuestro trabajo, a su vez se subdivide en 13 distritos, ¿no? Es decir, se hace un plan distrital para la ciudad. En rojo podéis ver los distritos, se divide la ciudad en 13 distritos, de 1000 colonias pasamos a 13 distritos que se puedan gestionar, ¿no? Que se puedan gestionar y que se puedan ser como una herramienta de cercanía, ¿no?, y de división mucho más gobernable para la ciudad, ¿no? Entonces tenemos 7 distritos de carácter consolidado, que son los que existen ahora, y bueno, 6 distritos para ampliar la ciudad, ¿no?, los que se llaman distritos no consolidados. Aquí, por ejemplo, vemos cómo se analizó cada uno de estos distritos. Este es el distrito de Belén. Se analizaron, bueno, pues las carencias que tenían desde un punto de vista de la óptica de la ciudad ahora, de cercanía, a mayor distancia que había, bueno, pues centros sanitarios, parques educacionales, ¿no? Y se vieron las deficiencias y las carencias de cada uno, y bueno, lo que se hicieron fueron detectar áreas de oportunidad donde instalar todas esas deficiencias y hacer que cada uno de estos distritos fuera un distrito completo de cercanía y descentralizado de esa matriz que estaba siempre en el centro urbano, ¿no?, y que lo atascaba, ¿no? O sea, de esta manera, descentralizando un poco la ciudad, lo que conseguimos también es descongestionar ese centro urbano de la misma. Y respecto al plan capital, ya es el último, 2 actuaciones muy importantes. Ahora mismo, en la actualidad, hay un plan de corredores comerciales que atraviesa Centroamérica, hay un plan de movilidad regional centroamericana que sitúa el cruce del corredor entre el Pacífico y el Caribe y el corredor que recorre Latinoamérica de manera longitudinal, atraviesa y se cruzan justo en el Distrito Central, en el Valle de Amarateca. Lo que se ha hecho es, se ha puesto en ese cruce, digamos, un centro logístico. Se ha habilitado un terreno de calidad de carácter industrial que permita aprovecharse de esa posición privilegiada y además permita ubicar toda esa industria que teníamos en el centro de la ciudad, establecerla en un punto estratégico de la misma, ¿no? O sea, todo está conectado entre sí. Y luego, bueno, se hizo un plan para recuperar todo el esplendor del centro histórico, poniendo al peatón en el centro, sacando al coche del mismo, bueno, con un esquema de supermanzanas que además también nos permitía recuperar la ribera con unos ciertos aprovechamientos nuevos, generar una red de transporte público conectada con la red de la ciudad y luego, bueno, una red de peatonalización que aumentaba de los 250 metros actuales que tiene la ciudad a 5 kilómetros en el centro histórico, perdón, solo en el distrito de centro histórico, es la única calle peatonal de la ciudad, tiene 250 metros, el Paso Cervantes, pues con este esquema nuevo de peatonalización se ampliaba a 5 kilómetros esa red peatonal, ¿no?, para que veáis el gran cambio que proponía este plan. Todo este plan, además, ya para finalizar, era muy importante, como decíamos, segregarlo en 8 planes que se encargaba cada uno de su gestión y su implantación, una de las gerencias municipales que tenía, y luego, bueno, había un proceso de transparencia que permitía, bueno, pues hacer como que el plan estuviera siempre vivo, controlado, evaluado y monitorizado, ¿no? Y evidentemente para nosotros era muy importante hacer que este plan fuera un instrumento de ordenación oficial. Para ello, lo que se hizo fue una estrategia de aprobación y de implantación bajo la figura legal recogida por la Ley de Ordenación Territorial de Honduras del año 2003 como un plan estratégico local. Lleva una fase, es decir, el proyecto se ha hecho en el 2025, todavía está vivo. De hecho, para aprobar este plan estratégico, la primera fase es una socialización del mismo, y aquí podemos ver cómo hace unos meses, en noviembre del 25, bueno, pues el mismo equipo que hemos venido ya aquí a presentar el plan, bueno, aquí podemos ver cómo estamos realizando esa primera fase de socialización. O sea que este plan maestro, al igual que la ciudad, sigue vivo,
Así que continuará, no está acabado y bueno, esperemos que la herramienta les sirva de ayuda y que realmente la capital de Honduras, a la que le tenemos un cariño enorme, pues cambie y se transforme. Así que muchas gracias por vuestra atención. Bueno, es que ricasco, muchísimas gracias, yo creo que ha sido interesantísima la presentación que habéis hecho y luego vamos a tener oportunidad de profundizar en algunos de los temas que habéis planteado, que en algunos quizás nos resulten antiguos. A mí me recuerda imágenes de Bilbao en los años 60, algunas de las que habéis presentado. De hecho, en algunas de las presentaciones que yo he ido haciendo sobre la evolución de esta ciudad, había algunas que eran muy parecidas a algunas de esas iniciales. Pero seguro que luego podemos hablar de los errores que cometimos al intentar evolucionar de ese problema y cómo lo habéis contemplado aquí, que seguro que habéis tenido alguna cuestión considerada, ¿no? Bien, ahora en la segunda ponencia o la segunda presentación vamos a aterrizarlo ya en otro elemento más relacionado con el tema energía más claramente. Y contamos con dos personas, dos arquitectos también, que aunque son catalanes, podrían ser vascos por la cantidad de tiempo que iban colaborando aquí conmigo. Y además, los Bilbao nacen donde les da la gana, o sea que podríamos considerarles también de aquí. Pero sobre todo han estado desarrollando una tarea desde hace muchísimo tiempo en una materia que a mí me ha llevado mucha dedicación últimamente, y que yo creo que es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos y que en ese plan se deduce también que hay un reto ahí tremendo sobre qué pasa con lo que ya existe. No con lo nuevo, sino con lo que ya existe. Y no solo la planificación, sino cómo intervenimos para que toda esa población que vive ahí con esos asentamientos informales pueden pasar a ser formales y unas condiciones adecuadas a la época en la que estamos viviendo, ¿no? Para esto, la planificación estratégica es clave para definir y alcanzar objetivos de reducción de emisiones del parque edificado y es una necesidad ineludible si se quiere descarbonizar la edificación. Esta planificación requiere articulación de los diferentes niveles de decisión municipal, autonómico, estatal, europeo, que están implicados en las acciones de rehabilitación, así como disponer de la información precisa para poder hacerlo. Lo hemos visto, hace falta conocer qué es lo que tenemos, en vuestro caso aspectos sociales clarísimos y otros de infraestructura. Basándose en un trabajo realizado para el Gobierno vasco, se presenta una propuesta de modelo organizativo para generar la información e implicar ordenadamente a los agentes, así como para permitir definir y seguir en el tiempo los recursos precisos y los alcances conseguidos. Ese modelo organizativo está basado en las herramientas que la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios, la IPBD, establece y promueve. Para ello, como decía, contamos con dos arquitectos, dos magníficos arquitectos, además muy comprometidos, que nos aportan un conocimiento amplio. Por un lado está Albert Cuchí, que es arquitecto, profesor de tecnología en la Escuela de Arquitectura del Vallés, que lleva implicado en esta materia desde, nos conocimos en el 2010, puede ser, pero con fases previas. Es coautor del informe Ciudad, creo que es 2050, pudo ser en aquel momento, ya donde después en el grupo GTR, haciendo una serie de informes sobre la necesidad de intervención, se vaticinaba lo que en este momento estamos viendo, las necesidades que había y cómo todavía seguimos. Recordemos que en aquella época estábamos hablando del famoso 20-20-20, que recordaréis, para el 2020, una reducción del 20% de emisiones, una reducción del 20% de la demanda y un incremento del 20% de las energías renovables para el 2020. Llegó el 2020 y el 20-20-20 se quedó en un lema y poco más. En este momento estamos con el objetivo del 2050 y veremos a ver cómo está, ¿no? Pero lo que sí ha quedado claro es que es una necesidad clarísima la mejora de todo nuestro patrimonio edificado. Y en eso él ha contribuido con sus estudios y sus trabajos y sus informes a dar una visión de un nuevo sector, donde ha contado también con la inestimable y valiosísima colaboración de Kim, como representante de Cíclica,
donde ha desarrollado una serie de herramientas y tecnología que ha servido tanto para aquellos primeros estudios como después para la formulación de la ERS, la mejor valorada de todas las europeas, su posterior revisión y en este momento colaborando con el Ministerio en varios temas, entre ellos la herramienta 3R, que bueno, pues va mejorando y ampliando su ámbito de actuación, además de lo que ya, mucho más allá de lo que tiene la 3R, se desarrolló para el Gobierno vasco en el ámbito del conocimiento de la situación del parque edificado y sus necesidades de intervención. Lamentablemente hay cosas que no se han llevado al final a la práctica en lo que es el plan nacional, una lástima, pero hay comunidades autónomas que todavía podrían hacerlo porque tienen su capacidad y su competencia para hacerlo y que de forma ya posterior a todos estos trabajos son también coautores, algo he tenido yo también hay que ver, pero poquita cosa, en un informe que precisamente lo que trata es de dar una estructura de cómo se debería acometer esto en un país tan complejo como el que tenemos, con esa distribución competencial del Gobierno central, las comunidades autónomas, en nuestro caso también las diputaciones y finalmente los municipios. Que la EPBD no tiene en cuenta esas cosas porque en Europa somos un caso único en esa distribución competencial, pero que en ese trabajo sí que se analiza exactamente cómo podría ser un modelo que aborda todos los ámbitos, desde la financiación hasta el conocimiento de la situación actual y medidas para poder desarrollar las nuevas medidas y los escenarios y las políticas y estrategias que pudieran servir de base para la intervención. Como digo, Joaquín Arcas es doctor arquitecto y máster en Arquitectura, Energía y Medio Ambiente por la UPC, socio fundador y director ejecutivo de la cooperativa Cíclica, coordina proyectos en el ámbito de la edificación y el urbanismo, presentando atención a la rehabilitación y transformación de la ciudad hacia un modelo sostenible. Entre los más destacados en los que ha participado es la Estrategia a Largo Plazo, la ERS, para el Ministerio de Fomento, el Plan Nacional de Renovación de Edificios, el PNRE, el Ministerio de Vivienda, la Estrategia de Intervención a Largo Plazo para el Parque de Edificios de Euskadi para el Gobierno Vasco, 2018-2023, y el Estudio de Identificación de las necesidades de rehabilitación energética del Parque Residencial del Área Metropolitana de Barcelona. Y Albert, como decía, es profesor de Tecnología en la Escuela del Vallès. Su docencia y su investigación está dirigida hacia las relaciones entre sostenibilidad y arquitectura en todas sus escalas. Socio fundador del Máster Oficial de Intervención Sostenible en Medio Construido del UPC, así como colaborador en otros másteres en España y en el extranjero. Ha dirigido más de 20 tesis doctorales sobre temas de este ámbito, tanto en la UPC como en otras universidades, y ha colaborado en numerosas publicaciones. Fue presidente de la Conferencia Mundial SB14, Sustainable Building Conference, organizada por GBC España, que se celebró en Barcelona en 2014, y ha sido asesor de los Ministerios de Vivienda, Fomento y Medio Ambiente en relación con las estrategias de edificación española frente al cambio climático, y ha colaborado en esos temas también con la Generalitat de Cataluña y con el Gobierno vasco. Y él sí que puede decir que no fue director general de Vivienda porque no quiso. Bueno, es vuestro turno para presentar vuestra materia. Buenos días a todos. Muchas gracias al colegio por invitarme, por permitirnos estar hoy explicando aquí esto. Gracias a Nacho, que ya lo ha explicado todo, en realidad. Y ha hecho un spoiler total de lo que va. Y bueno, era explicaros, bueno, como ha dicho él, yo particularmente llevo 16 años fracasando en esto de conseguir que la rehabilitación del parque edificado sea una realidad. Y en cambio es imprescindible, porque no vamos a tener un nuevo modelo energético y no vamos a ir a un cero emisiones sin una intervención consciente, clara y bien dirigida sobre el parque edificado, porque eso está ahí. Hay la edificación nueva, que ahora parece ser que es el problema, y la haremos muy bien. Pero en principio tenemos todo el parque funcionando. A ver cómo va esto. ¿Al otro? ¿Este? Bien, como os ha explicado Nacho, nosotros empezamos en el 2010, que hicimos este trabajo, justamente un intento de hacer una hoja de ruta, de entender cómo era el parque edificado en España con las fuentes de información, que prácticamente era el censo. Con algún diagnóstico nos sirvió mucho esta gráfica que era del IDAE, que muestra todas las provincias y los consumos por metro cuadrado de año en las viviendas en promedio
en esas provincias. El negro era el consumo que existía. El verde, claro, sería si todos los edificios del país cumpliesen el código técnico. Fijaros el código técnico de entonces, fijaros la bajada de consumo energético. Y el verde más oscurito, el de abajo, que es si todos los edificios además fuesen clase A. O sea que, por tanto, hay una cantidad de energía a ganar, digamos, de consumo a evitar, importante. Y por lo tanto, que era realmente interesante abordar la rehabilitación del parque. Hicimos estudios con la información que hay sobre el parque edificado, que es muy baja, muy pequeña. Eran los censos, que hasta entonces, hasta el 2001, fueron censos, luego fueron censos estadísticos, que es un oxímoron, no es un censo, es una estadística, pero no pueden ser las dos cosas. En función de esa información miremos los hotspots, los puntos calientes, dónde estaban las zonas, cómo se caracterizaba la edificación en ese sentido para poder intervenir, cómo se podía intervenir sobre ella, con qué tipos de intervenciones y a qué costes, y más o menos sacamos un cuadro como este, que es igual, ahora que no lo veáis muy bien, se calculaba en el 2020, en el 2030 y en el 2050, pues el número de viviendas que se podía intervenir desde 2012, tanto por ciento de viviendas principales, cuántos ahorros de energía acumulados, las inversiones que había que hacer, etcétera. Y la conclusión, aunque nos equivocáramos mucho o poco, porque era del orden de magnitud, era que salía más a cuenta intervenir que no intervenir. Digamos, intervenir y arreglar los problemas que no, ya pagaremos luego los costes de no hacerlo, ¿no? Con todos los temas luego salieron posteriormente de pobreza energética, etcétera. Lo hicimos tan bien que nuestro trabajo fue una de las referencias que considera la Unión Europea. Es aquello que al final te acaba matando tu propio trabajo, ¿no? La Unión Europea consideró ese trabajo como uno de los trabajos de referencia cuando la directiva, en la edición del 2012, pidió que se hiciesen estrategias nacionales para trabajar sobre el parque existente, ¿no? Fue uno de los referentes, a partir de los cuales, pues ahí nos cogió el gobierno y nos dijo, oye chicos, pues ayúdennos a hacer la estrategia que tenemos que hacer en función de la directiva europea, ya que les han puesto a ustedes como ejemplo, ¿no? Anduvimos con ella, hicimos la del 2014, y a partir de ahí nos dimos cuenta de que, bueno, había que mejorar muchísimo la información de base para poderlo hacer bien. Básicamente hay que tener claro tres conceptos ahí. Una es la información, la caracterización arquitectónica, energética y económica del parque residencial de cara a intervenir a él, siempre con un objetivo. Luego hay que tener directrices, hay que tener conocimiento, criterios de intervención sobre ese parque, que no son solo energéticos. Como sabemos, cuando intervenimos sobre la ciudad no solo lo podemos hacer con un motivo, pero se nos llegan muchos otros temas. Y a partir de ahí generar, que sería lo nuevo, una hoja de ruta en este sentido de rehabilitación energética. Con esas ideas conseguimos enredar al gobierno vasco, que como ha explicado Nacho, durante 5 años estuvo financiando con subvenciones nuestro trabajo, con la ayuda de la Universidad del País Vasco y otras instituciones del país, en aplicar esto, sobre todo la primera parte y la segunda, y luego la tercera, claro, hacer un modelo que realmente tuviese las máximas prestaciones, en ese sentido, la máxima flexibilidad para hacerlo. El primer trabajo fue buscar fuentes de información más sólidas que los censos. Nos fuimos a las bases catastrales y ahí Cíclica trabajó muy bien, generando unos modelos a partir de la información del catastro, que no la da toda, pero permite mucho dar información geométrica sobre las diferentes edificaciones. Además se va manteniendo. Bueno, ahora no vamos a ponernos aquí a criticar el catastro, que todos tenemos nuestra crítica, pero es lo mejor que hay en ese sentido de información, que luego hay que complementar y además a diferentes escalas, ¿no? Tuvimos ahí un trabajo con los 3 territorios. Yo no sé si aceptar esa nacionalidad básica que nos ofrecían, porque claro, mientras tengan 3 catastros diferentes, que no hay manera de que se hablen, los hemos trabajado muchísimo, digamos, para que al final pudiésemos de alguna manera homogeneizarlos para que se trabajase en ese sentido con todo el parque del País Vasco de una forma homogénea. Eso dio mucho trabajo. A partir de ahí, pues sí, ahí ayudó muchísimo también la Universidad del País Vasco. El cadastro te da unas cosas, pero otras no te las da. Hay que ponerle ojos a la fachada, huecos, sistemas constructivos, etcétera, que eso no está en el cadastro. Entonces hay que hacerlo, eso lo hizo la UPV. Y también, luego, qué traje le vamos a poner cuando le hagamos la rehabilitación energética y cuánto cuesta ese traje que hay que ponerle ahí, ¿no? En función, lógicamente, de cuestiones que siempre exceden con mucho la planificación, porque lo hay que bajar siempre al detalle y al final al proyecto arquitectónico, no hay más remedio y eso tiene que ser así, pero sí que permitiese esa visión global con la suficiente precisión. Y luego, claro, todo esto acabó metido
en esos engendros que son ahora los Urban Building Energy Model, o sea, colocar cada edificio con todas sus enormes características dentro de un mapa que se permitiese cruzar informaciones, generar, por ejemplo, este podría ser perfectamente un mapa que te marcase, eso es Vitoria, pues la calificación energética de las viviendas actuales y ponerlas de alguna manera, poder ver mapas, o sea, poder coger esa visión estratégica de ver situaciones con las que poder englobar. Y tan importante como eso, lo que es la edificación física, tener a partir de ahí, en función del comportamiento de la edificación de la vivienda y cruzándolo con otros datos, y ahí trabajar con la Dirección General fue muy interesante, datos de información económica, social, etcétera, para establecer, al final, pues esto, criterios, poder responder a preguntas de ese tipo, ¿no? ¿Qué secciones esenciales se encuentran en peor situación? ¿Cuáles tienen mayor capacidad de mejora? En fin, marcar prioridades, descubrir, encajar, cruzar datos para tomar, a partir de ahí, decisiones de planificación conscientes, ¿no? Pues construimos esa herramienta para poderlo hacer, que, bueno, es divertidísima de chapear, va por edificio, barrio por barrio, no puedes seleccionar cosas, en fin, divide las operaciones, las puedes juntar, puedes preferir que se vayan unas delante, en fin, un instrumento, digamos, un cacharro para poder jugar y para poder prever comportamientos, ¿no? Y al final, como resultado, pero como un resultado que no puede ser otros muchos en función de los planeamientos que tengas, pero una herramienta que te permita llegar a eso. Eso sería, pues, por ejemplo, a nivel de toda la comunidad autónoma del País Vasco, pues una rehabilitación con unos determinados criterios de alcances en el tiempo, de recursos y disponibilidad de recursos y de cómo se hace, de subvenciones, etcétera, pues cuánto costaría un determinado nivel de rehabilitación ahí, ¿no? La gracia no es este resultado. La gracia es poder tener como este centenares, miles, en función de los elementos de actuación que sobre esas bases de datos se den. En realidad tienen, en ese sentido, la comunidad autónoma el instrumento más evolucionado, que es mucho mejor de lo que les van a vender con el Plan Nacional, ya se lo digo ahora, digamos, y que también, desgraciadamente, volvió a servir de referencia para la última directiva, con lo cual te vas condenando, pues dicen, bueno, pues se puede hacer esto porque eso es posible. De todas maneras, y ahí les dejaré paso a Kim, todo eso dice que se puede armar esa tecnología de información, incluso todavía se puede mejorar más, ¿no? Pero al final lo que falla no es eso, el problema no es ese, ¿no? Que es un poco esto que es el cuadro de... Bueno, esto explícalo tú, Kim, de por qué al final todo va muy bien, pero acaba... Bueno, te regalo casi un minuto, ¿eh? Gracias, Albert, por estos segundos que me regalas. Como dice Albert, este es una posibilidad. Hay instrumentos para cambiar la realidad, pero los datos que tenemos de la realidad son estos. Aquí vemos las viviendas rehabilitadas según los visados de dirección de obra del colegio de los colegios de aparejadores de España, ¿no? Vemos, bueno, parece que no vamos malos, en realidad hay una cierta cantidad, ¿no? Se está rehabilitando viviendas en España, pero la pregunta es, ¿vamos bien? ¿Esta escala que estamos viendo a la izquierda es la adecuada o no? Claro, a nosotros nos gusta comparar la realidad con lo que habíamos previsto hacer y con lo que estamos previendo que vamos a hacer en el futuro. Y aquí ahora es las mismas cantidades, pero viéndolo a la escala que nos habíamos planteado hacer. En el verde más oscuro vemos, bueno, el primero RS 2014 que decía, tenemos que rehabilitar como 1.200.000 entre el 12 y el 20, que era un ritmo de algo más de 200.000 viviendas al año. Ya vemos que la realidad pues está muy por debajo. Luego vino la ARES y dijo, ostras, tal vez este cambio brusco, ¿no? 1 millón de viviendas en tan pocos años es imposible. Vamos a empezar poco a poco y nos situamos ahí justo donde estamos y primero crecemos un poco, luego pegamos ese acelerón hasta los 350.000 y luego ya nos ponemos en plan velocidad de crucero para luego bajar, ¿no? Un sector que crece y luego reduce porque en realidad ya no es necesario rehabilitar tantas viviendas. Pero la realidad nos dice que a pesar de que los fondos Next Generation han actuado, pues no hemos hecho ni ese primer acelerón pequeññito. Y ahora nos llega el Plan Nacional que tiene otras cuentas. Él dice que sí que estamos rehabilitando muchas más viviendas de las que dicen los aparejadores. Yo sé ese dato, no sé de dónde ha salido. En cualquier caso, la estadística oficial, que es del Ministerio, contradice lo que dice el Plan Nacional. Y en realidad lo que nos viene a decir el Plan Nacional es, el GDR decía que había que rehabilitar 10 millones de viviendas, la ERS dijo 7, el Plan Nacional dice 5. Y dice, y no los vamos a hacer ahora, sino que, bueno, vamos a empezar y luego ya al final ya terminaremos al 2050 rehabilitando todo lo que no habíamos podido rehabilitar anteriormente. Con lo cual,
La pregunta era, ¿vamos bien? La respuesta es, vamos lentos, a pesar de que tenemos herramientas para pegar ese salto de escala. Entonces, las preguntas que nos surgían, ¿no?, frente a esta imposibilidad de hacer ese escalado es cómo podemos mejorar la información, mejorar y conectar, porque en realidad no es simplemente tener buena información, sino que todo el mundo tenga acceso a esa información. Cómo podemos, a partir de esa información, tomar decisiones y hacer una planificación estratégica que además esté conectada. No me sirve solo que el País Vasco tenga su plan, sino que este tiene que estar conectado con los objetivos nacionales y tiene que estar conectado con lo que dice Europa, pero además también tenemos que ir hacia abajo, ¿no? ¿Qué pasa con los municipios? ¿Qué pasa con los barrios? Y a partir de ahí, cómo activamos a los agentes del mercado, porque en realidad la ejecución de este proceso no depende de que la administración diga qué se va a hacer, sino que tiene que existir, ¿no?, ese tejido que sea capaz de absorber todas esas rehabilitaciones, y a la vez cómo comunicar e involucrar a los vecinos, ¿no? A pesar de que la EPBD preveía mecanismos para forzar esas rehabilitaciones, ahora mismo estamos en un escenario de voluntariedad, ¿no? Si no hay una comunidad de vecinos que se comprometa con la mejora de su edificio, esa rehabilitación no se va a producir, con lo cual necesitamos que los vecinos entiendan, compartan y sean también actores activos en la generación de esos planes y en la ejecución de los mismos. ¿Qué nos aporta la EPBD como nuevo marco europeo, ¿no? Como sabéis, en 2024 se aprobó una nueva versión. En principio aporta herramientas que van a ser la base para generar este nuevo modelo organizativo que debe permitir ese cambio de escala. Así de entrada nos enuncian un edificio cero emisiones como objetivo a largo plazo, tanto para los existentes como para los nuevos, y nos habían dotado inicialmente con las normas mínimas de eficiencia energética, que eran muy útiles porque pasábamos de lo voluntario a lo obligatorio, no un obligatorio para mañana, sino una serie de puntos de paso en el futuro, mediante los cuales las viviendas tenían que ir mejorando poco a poco, ¿no? Por desgracia, los consejos de ministros de Europa dijeron que no, que los MEPs, ¿no?, que eran como conocidas estas normas en inglés, no eran aplicables al residencial, con lo cual ahora, como mínimo en este sector, seguimos en el ámbito del voluntariado, ¿no? Tenemos un plan estatal, pero la bajada, el aterrizaje de esas obligaciones no existe, ¿no? Por otra parte, también nos aporta otras herramientas que son fundamentales para el desarrollo de este modelo. En el eje de la visión estratégica dice, bueno, teníamos las ERES, ahora vamos a pasar a planes, porque las estrategias están muy bien, pero les falta la capacidad de entrar en acción, con lo cual vamos a hacer planes que permitan que los ejecutemos. Y ahora son los planes nacionales de renovación de edificios. Como sabéis, el Ministerio de Vivienda aprobó en diciembre el borrador, está mandado a Europa, a finales de año tendremos una versión definitiva. Ese plan nacional nos aporta visión estratégica. Además, en ese mismo eje de visión estratégica, pero a otra escala, la EPBD prevé el desarrollo de pasaportes de rehabilitación, que son una visión estratégica sobre un edificio en particular que dice, de aquí al 2050, qué operaciones hay que hacer para cumplir con los estándares que tenemos previsto. Porque a pesar de que mañana no es obligatorio rehabilitar, en principio en 2050 mi edificio tendrá que ser cero emisiones, con lo cual una obligación a largo plazo sí existe. Lo que no sabemos es cómo va a ser ese camino, ¿no? El pasaporte de rehabilitación es la herramienta que debe aportar claridad sobre cómo vamos a hacer ese tránsito. Pero por otra parte, esas visiones estratégicas se sustentan en datos, como decíamos, ¿no? Tomar decisiones informadas. A nivel estatal existe la obligación de hacer una base de datos de certificados energéticos. A nuestro entender, solo tener datos de información energética no es suficiente, necesitamos agregar información de otros tipos, ¿no? Porque sabemos que las rehabilitaciones energéticas son difíciles de llevar a cabo si no incluimos otros elementos como la accesibilidad, como la conservación del edificio, con lo cual necesitamos tener información completa del edificio, no solamente de la energética. Y por otra parte, esa base de datos nacional de edificios tiene su reflejo a escala del edificio, igual que lo tiene la visión estratégica, en forma de registro digital de edificio, que es otra herramienta que la EPBD nos ha puesto en las manos para tener esa información agregada, interoperable con el resto de escalas. A partir de ahí, a nuestro entender, esto no son herramientas que la EPBD enuncia de forma separada, sino que forman un sistema. Un sistema que básicamente, y es lo que intentamos llevar a cabo en el caso del País Vasco, fue, si vamos a motivar, ¿no?, a involucrar a los vecinos para que hagan sus rehabilitaciones, no podemos simplemente decirles, ahora, aparte del certificado de eficiencia energética, de las inspecciones de los edificios, tenéis que hacer 2 instrumentos nuevos, ¿no? Tenéis que sacar la cartera y pagar un registro digital y un pasaporte de rehabilitación.
Con lo cual, lo que nosotros decimos es, bueno, si tenemos que llevar obligaciones a los vecinos, también tenemos que darles herramientas. Y herramientas no solamente como un contenido que hay que rellenar, sino darles la información que nosotros tenemos, para que tengan un borrador sobre cómo es su edificio y cómo puede mejorar. A partir de ahí, ¿cómo hacemos ese borrador, esa versión simplificada del registro y del pasaporte? Pues con la información que tenemos a escala, en este caso a escala autonómica, pero también se puede llevar a la escala estatal, ¿no? Toda la información que ha dicho Albert que generamos, que tenía una visión autonómica, también en realidad en el grano fino era información edificio a edificio, con lo cual lo que hay que hacer desde la escala estatal o desde la escala autonómica es proporcionar esa información a los vecinos, empezando por eso el paso 1 de generar un conocimiento a escala autonómica para luego bajarla y justamente a la escala del edificio, a la escala de las comunidades vecinales es donde esa información puede mejorar, porque ahí hay una mirada muy específica, ya no lo estamos mirando a nivel autonómico, sino estamos mirando edificio a edificio. Y además también es donde esa información puede convertirse en un proyecto de verdad, en el sentido de que nosotros como administración podemos hacer muchos planes, pero si no son los vecinos los que se comprometen con ese pasaporte, ¿no? En el sentido de nosotros vamos a ejecutar ese plan, no dejan de ser, ¿no? Brindis al sol, con lo cual a esa escala, en el paso 4, es donde mejoramos la información y los vecinos se comprometen, digamos, en una hoja de ruta para su edificio. Y a partir de esa información no se queda a esa escala, esa información tiene que volver a la escala urbana, a la escala autonómica, a la escala estatal, para que nuestros planes dejen de ser solo hipótesis de futuro, ¿no? Como lo fueron la ERESE, como lo ha sido la del 14, la del 17 y seguramente como lo será la del Plan Nacional, para pasar a convertirse en planes de seguimiento de planes más pequeños, ¿no? Que se han formulado a escala de edificio para saber que las operaciones que cada edificio tiene previsto hacer tienen un sentido global, ¿no? Se enfocan en los objetivos que hemos marcado a gran escala. Con lo cual, la EPBD sienta las bases para un nuevo modelo organizativo, pero le faltan piezas. Aquí faltan escalas, faltan instrumentos que no están de momento en lo que dibuja la EPBD. La propuesta de modelo organizativo, en realidad, de lo que trata es de rellenar esos huecos, ¿no? Esas escalas, esos niveles que todavía no están aquí reflejados. Para empezar, no podemos hablar solamente del nivel estatal y del nivel de edificio. Aquí en España, como mínimo, tenemos... Bueno, aquí hay 3, he reducido 1, en realidad hay la comunidad autónoma, luego hay toda una serie de provincias, ¿no? Que también tienen competencias, está la escala municipal, está la escala de barrio y luego está la escala de edificio de comunidad. ¿Qué pasa en todos esos niveles? El modelo organizativo necesita como mínimo también hacer una cascada, digamos, partiendo de la escala superior para llegar a la de abajo. Con lo cual, lo que nosotros hicimos, o lo que probamos de hacer en el País Vasco fue desarrollar esa escala de comunidad autónoma que tiene competencias en vivienda. Con lo cual, la estrategia de intervención a largo plazo del Parque de Edificios de Euskadi, en realidad era crear una base de datos autonómica, crear un plan de acción o una estrategia de intervención a largo plazo a esta escala, y entre medias, aunque no le hemos dado mucha importancia, las herramientas digitales que permiten transformar información en planes. Y eso mismo se tiene que replicar a otras escalas. Para los municipios que tengan capacidad para hacerlo van a necesitar su propia información, van a necesitar su propio plan local de rehabilitación. Y eso, en el caso en que existan municipios de solución de migrantes, tendrá que terminar transformado en un programa de barrio. ¿Qué más le falta a este modelo? Bueno, en realidad le faltan los agentes, ¿no? Quien lleva a cabo la generación de esa información y la gestión de esos planes. Claro, nosotros proponíamos en nuestro modelo una agencia estatal. Bueno, el Ministerio dice que esto ya lo están haciendo, entre el Ministerio de Vivienda, entre el Ministerio de Transición dicen que tal vez no es necesaria. Creemos que necesitamos una agencia estatal que coordine todas estas acciones de transformación. En el caso del País Vasco, el modelo Opengela proponía una agencia autonómica, decían... No es posible que los municipios lo hagan todos ellos solos, no tienen los recursos, lo que necesitamos es una estructura autonómica que permita sustituir a los municipios en el caso en el que puedan, ¿no? Seguramente en los grandes no, pero en los pequeños sí. En algunos municipios vamos a necesitar agencias municipales y sobre todo lo que vamos a necesitar son oficinas de proximidad. Y aquí es donde Opengela pues, brilla, ¿no? Digamos, entre todos los proyectos que hay a nivel europeo. Que aporta esas oficinas de proximidad que permiten conectar finalmente los vecinos con estas propuestas que hace la Administración. Solo para concluir y reforzar lo que ya hemos dicho, y para que existe que tranquila, creemos que con esta propuesta de nuevo modelo organizativo podemos abordar las principales barreras que habíamos detectado al inicio para hacer ese escalado. Al final podemos mejorar y conectar la información, podemos hacer esa planificación entre escalas tan necesaria y podemos activar tanto los agentes de mercado como las comunidades vecinales.
Ya, eso es lo que decir. Muchas gracias. Es que recasco, muchísimas gracias. Luego comentaremos algo más sobre esta experiencia también. Y ya en la tercera, lo que vamos a hacer es acercarnos más al territorio ya en una actuación concreta, que es lo que a veces nos falla, que no tenemos... Bueno, ¿y esto en qué se concreta, cómo se hace y cuál es el resultado? Perdón. Perdón. Y para esto vamos a ver uno de los proyectos que se ha desarrollado dentro de este marco, incluyendo además una oficina de proximidad, una Opengela, que es en el caso de Aramoch, en Durango, un barrio construido en los años 50, he dicho bien, ¿no? El 56. 56. 56, entre 53 y 56. Bien, que enfrentaba graves problemas constructivos, frecuentes episodios de inundaciones y degradación del espacio urbano, de un cauce que pasaba incluso por debajo de algunos de los edificios, y una población en una situación de vulnerabilidad clarísima por edad y por nivel de ingresos y dependencia. Para revertir esta situación, el proyecto de regeneración urbana se articula en dos ejes complementarios. Aparte de la intervención física en los edificios, se montó con la oficina una atención ciudadana y de proximidad a todo el proyecto, y en la parte más tangible se acometió con la colaboración del Estudio de Arquitectura, MAP Arquitectura, la rehabilitación integral de los 16 edificios, renovando tanto las envolventes térmicas con la instalación de paneles fotovoltaicos y garantizando la accesibilidad mediante nuevos ascensores exteriores acristalados. Por otro lado, la UTE, formada por MAP y Soil Arquitectura del Paisaje, ejecutó el desvío perimetral y la renaturalización del arroyo en una intervención que liberó el espacio central entre los edificios, transformándolo en un conector social y ecológico mediante sistemas de drenaje urbano sostenible. En definitiva, esta operación de acupuntura urbana ha permitido convertir un barrio que era obsoleto y con múltiples problemas tanto sociales como estructurales en una oportunidad donde se ha devuelto la dignidad al barrio y se ha creado un ecosistema vivo y resiliente. Nos lo van a contar, por un lado, Ángel Cea, que es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Donosti, habiendo iniciado su actividad profesional en el 2001. En 2004 cofundó el estudio MAP Arquitectura y Urbanismo con sedes en Bilbao y Durango, junto a Jorge Mallegaray y Belén Rodríguez. A lo largo de su trayectoria ha orientado su trabajo hacia la edificación sostenible, la rehabilitación energética y la regeneración urbana, partiendo de la premisa de que el futuro no se encuentra en un urbanismo expansivo, sino en intervenir y poner en valor lo existente. Bajo esta visión, su estudio destaca por aplicar un riguroso sistema de ecodiseño avalado por certificaciones ISO, y además de su labor proyectual, posee un marcado perfil investigador, participando en estudios sobre ecodiseño impulsados por IOBE y explorando continuamente los vínculos entre la cultura, la arquitectura y la participación vecinal en el diseño urbano. ¿Lo he escrito yo o...? Parte igual los he escrito y otra parte me lo estoy inventando sobre la marcha. Un poco pomposo, pero más o menos correcto. Y otra parte me lo estoy inventando sobre la marcha. Bueno, y le va a acompañar Lorena Torres Modrego, que es también arquitecta especializada en urbanismo por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y cuenta con un posgrado en paisaje por la Escuela Técnica Superior de Barcelona, la UPC. Tras iniciar su carrera profesional en Madrid, desarrollando proyectos de edificación en el estudio Lamela, en 2008 decidió reorientar su trayectoria para dedicarse exclusivamente al paisajismo, cofundando el colectivo La Suma Paisajista. En 2019 consolidó su práctica profesional como socia fundadora de Soil Arquitectura del Paisaje, con sede en Guecho. Desde allí dirige y coordina proyectos que abarcan todas las escalas del territorio, centrándose en la ordenación territorial, espacio público y renaturalización urbana mediante soluciones basadas en la naturaleza y sistema de drenaje urbano sostenible. Además de su labor proyectual, Lorena mantiene un fuerte vínculo con la formación y la divulgación. Es coordinadora y docente del Máster de Paisajismo Urbano Sostenible en CUNSAL Bilbao y participa habitualmente en foros del sector, como los cursos de verano sobre paisaje de la UPV. Es vuestro momento. Buenos días a todos, según de Nori. Yo soy Lorena. Yo soy Ángel Cea, perdón. Lorena es ella, ya os habéis dado cuenta de esto. Y como, bueno, está muy bien traído porque estamos bajando de escala. Nosotros ya llegamos al vecino, ¿no? Nosotros llegamos al barrio. ¿Vale? Al otro lado.
Vale, Aramoch es el primer barrio del programa Opengela, bla, 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 bla. Bien, ya sabemos un poco, creo que es el primero que hemos terminado. Ah, pero yo tengo vozarrón, o sea, ¿aquí se oye o no? La grabación no. Ah, vale, no se grabe, o sea que... Vale, en plan... Vale. Entonces, como ya se ha comentado, en realidad son dos proyectos que se hacen al unísono. La rehabilitación integral de las viviendas, con un presupuesto de alrededor de 5 millones, que es el que hacemos nosotros, y el cliente es la comunidad de propietarios. No he puesto a las empresas constructoras, que en este caso es Codenor y en este caso es Inchausti. Codenor, además, como es poco Paganini del acto, pues lo voy a decir aquí, porque si no luego me van a echar la bronca, que no os he mencionado. Y el segundo, digamos, proyecto, que es el hermano, que es la rehabilitación integral, que hacemos en UTE, Map Soil, y que es la intervención en el barrio con criterios de drenaje sostenible y soluciones basadas en la naturaleza, ¿vale? Con un presupuesto de unos 2 millones y el promotor es, en este caso, público. Aunque aquí el promotor es privado, sí que había un control público porque había una serie de criterios, una serie de ayudas que debía cumplir el proyecto. Bueno, el barrio en sí de Aramoch es esta unidad, que está al final de Durango, es decir, aquí ya prácticamente pasas el puente de Yurreta, esta es la variante de la que luego hablaremos, ¿vale? Y el río del que hablamos, bueno, río, sí, estas cosas que se hacían antes en los años 70, que venía un río por aquí, ¡pup! Bueno, en realidad en los 50, y lo convertíamos en un tubo, y luego lo sacábamos y lo convertíamos en hormigón, y otro tubo, ¡pup! Y llegaba allí. Por cierto, bordeando el Eroski, tampoco eso estaba muy allá, pero bueno. Entonces, ¿cuáles son los pilares del... Esta es la única que he hecho con IA, de todas las diapos, que se nota un poco. Entonces teníamos 3 pilares, ¿no? La eficiencia energética, con la reducción superior al 60% en energía primaria no renovable, la accesibilidad universal, con la instalación de 16 ascensores, y la renaturalización, con la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, bla, bla, bla. Luego ahora vamos a ver en qué consiste esto, porque todo hay que aterrizarlo. A ver, Aramoch, como hemos comentado, es un barrio de los años 50, que ahora mismo está en las afueras de Durango, pero cuando lo construyeron, esto era todo campas. Yo investigué bastante en su momento con fotos históricas y temas del archivo y tal, y no hemos llegado a saber por qué narices lo hicieron aquí, todo esto evidentemente no existía. O sea, Durango, lo que es Durango, el casco histórico estaba aquí y Aramoch aquí en el lado. Y además porque con todo el terreno que había, pues se les ocurrió meter el río por debajo. Mi teoría es que estos terrenos eran de alguien que se llevó tela y que se puso ahí por eso, pero no lo hemos podido confirmar. Es decir, tenía un barrio de esos años que ya entonces eran viviendas para una serie de fábricas, que había una fundición y tal por esta zona, había varios elementos industriales. Entonces este tipo de actuaciones que se hacían como viviendas para los currantes de la fábrica, ya os imagináis que ya en los 50 esto no era top de gama. Era una cosa justita. Ya en los 50, imaginaos con el paso del tiempo y lo poco que se suele invertir en la rehabilitación de las viviendas, pues el estado en el que estaban los edificios. Tenían muchas carencias sociales, el perfil socioeconómico muy humilde, problemas urbanísticos de malas conexiones con el centro, de un exceso de viales rodados y de aparcamiento, problemas evidentemente constructivos y también, por supuesto, energéticos, claro. Y como comprenderéis, pues esto no tenía aislamiento de ningún tipo. Bueno, un barrio, por otro lado, que venía muy bien como piloto porque esta tipología es súper habitual. Esto casi en cada pueblo de Euskadi tenemos un ejemplo así. En este caso, veis, es un poco particular porque están como maclados, ¿vale? Y es más normal verlos como en filas o en unidades y tal, pero esta tipología es súper habitual. Luego vamos a profundizar un poco. Y ahora... micrófono. Bueno, nosotros llegamos un poco a través de la malla verde de Durango, que estábamos desarrollando con los técnicos municipales, y ya habíamos detectado que Aramoch era un espacio que iba a ser un nodo muy importante para generar esta malla. Durango, como ya sabéis, es un valle, ¿no? Que recibe el agua de toda la zona montañosa que tiene alrededor, tiene una riqueza ecológica muy grande y le atraviesa el Mañaria de norte a sur y al norte hace frontera sí, hay otro pueblo. con el río Ibaizábal.
Y el arroyo que atraviesa el barrio es el Larrinagatxu y atraviesa, pues como os ha dicho antes Ángel, toda esa zona. Digamos que pertenece a la infraestructura verde y azul del municipio y era muy importante pues tener en cuenta esto a la hora de empezar a proyectar y a pensar la nueva reurbanización de este barrio. O sea que aquí teníamos el cruce de que lo decías el otro día, de la malla verde y la malla azul. Sí, ojo, de la infraestructura verde y azul, eso es, sí. Entonces digamos que nos encontrábamos con estos tres tipos de espacio, ¿no? Teníamos los dos patios, uno le llamamos el patio verde, que es el que tiene el canal. Este era el río, o sea, este era el río. Por ahí pasaba el arroyo, eso es. Ahí la sensibilidad que era un canal de hormigón. Y luego teníamos otro patio, que era un patio duro, que tenía un árbol y un banco, y luego nos encontrábamos con toda esa... Lo trasplantamos, pero se nos murió. Se murió. Tiene toda esa zona perimetral que estaba cosida con un vial y que tenía una zona verde que hacía un poco de amortiguación entre el barrio y la variante. Y esos eran los espacios libres con los que nos encontramos. Perdón. Pasa. Entonces, ¿cuál era el problema? El fundamental problema que tenía este barrio es que las inundaciones eran recurrentes, ¿no? Aparte que el canal le pasaba por el patio. Entonces, esto era el gran problema. Aquí llegaba el río, tubo de 1000, que me metí yo una vez, y luego aquí otro tubo de 1000, pero evidentemente en cuanto llovía bien fuerte, pues pasaba esto. Esto pasaba cada 2 o 3 años. Estas son las manchas de inundabilidad, ¿sabéis? La de 500... la de 100 y tal, pero bueno, esto era súper recurrente, esta situación. Vale, pasa, ¿no? Entonces teníamos este problema... Sí, te pisaba un poco, ¿no? Dale, tú tranquilo. Pero teníamos una gran oportunidad, que es lo que habláis antes, la importancia de los vecinos. Aquí hay una asociación vecinal súper potente que llevaba trabajando desde el principio del barrio, desde el origen del barrio, entonces iban todos a una y ya llevaban trabajando, ¿cómo se llama? Herría. Y gracias a ellos que estaban empujando, pues se ha conseguido sacar adelante un trabajo muy complicado de asociación. ¿De cuántas comunidades son? Hemos dado ¿de vecinos? No, estos los 16 luego formaron una comunidad de comunidades y entonces al final está muy bien porque tenemos hay el grupo de los 16 y luego hay el grupo de los 6, como una comisión y otra comisión que son con los que tratamos. Eso aquí ha funcionado de manera extraordinaria. El tema Opengela, también por las personas que han trabajado allí, que es un factor importante, y la interacción con los vecinos. Lorena y yo hemos hecho un montón de charlas para ellos. Aquí estoy yo hablándoles de la charca, luego veremos la charca. Entonces ya veis, sería el 2021 y tal. Ha habido mucha información, ha habido feedback de los vecinos, ha habido mucho feedback, han propuesto cosas interesantes. Y esto es fundamental, es decir, todo lo que planteemos nosotros de regeneración a nivel de barrio y tal, si no hay una estructura previa de vecinos que haya cierta organización, eso no va a funcionar. Aquí la prueba de esto es que de 16 de 16, y hubo 3 o 4 que al principio estaban fuera y más o menos entre todos les hemos conseguido convencer, en particular los propios vecinos, que son los que hicieron fuerza. Y sí que había vecinos ahí que se dieron cuenta que esto era una oportunidad, este era un tren que solo iba a pasar esta vez. Entonces, bueno, luego tenemos también el tema de la financiación, que luego en la mesa redonda, como ahora no hay tiempo, porque enseguida nos van a poner el time stopper, pues tenemos que hablar un poco de que todo esto está muy bien, lo de los planes súper bien, pero tiene que haber financiación, porque si no, no hay. Entonces aquí... afortunadamente hubo una pandemia, porque es que hay que decirlo así, porque si no, esto probablemente no se hubiera hecho, porque los NECs elevaron el nivel, o se hubiera hecho, pero hubiera sido bastante más modesto. Entonces, bueno, hay una serie de fondos que tienen que aportar las administraciones, porque los vecinos acaban aportando un 20%. Es que cada actuación de estas es 50.000 euros por vivienda, Claro, entonces esto en un perfil socioeconómico de este estilo es inviable, salvo que haya un aporte económico. Y luego, si queréis, hay unos retornos muy importantes de estas actuaciones. En sí, la tipología, como digo, esto en Euskadi, imagino en otras zonas del Estado también pasa, pero esto en Euskadi hay muchísimo. Pues es una tipología súper habitual, con la escalera, 2 viviendas. Este tenía vivienda en planta baja, que también es una característica... que nos dio algún problemilla.
es más habitual que haya aquí locales y que tengan 4 plantas, pero bueno, ya veis, esto es una cosa muy generalizable con, evidentemente, pues es que lo que nos encontramos es esto, edificios que prácticamente ni se han pintado, que no tienen aislamiento, que los balcones se han convertido en almacenes, que las instalaciones se han metido de un poco de cualquier modo y la intervención en particular del ascensor, hay diferentes maneras de hacerlo, pero bueno, todas básicamente pasan por demoler completamente el núcleo de comunicaciones y tienes que ampliarlo. Hay veces que metes el ascensor dentro de la escalera fuera, o en este caso como el ascensor fuera, pero esto es una intervención estructural muy importante y que tiene un coste, y que además en edificios de 4 plantas, pues en edificios más altos se optimiza un poco más. Y luego, claro, una de las razones por las que utilizar fachada ventilada también era porque, claro, hay vivienda hasta abajo y el SATE hasta abajo es una solución que, bueno, tiene también sus problemas y, bueno, a nivel estético y a nivel de organización de todas las instalaciones, porque claro, esto estaba absolutamente lleno de cables y de tubos y tal, la fachada ventilada te permite disimularlo mejor. En principio queríamos hacer todo fachada ventilada, luego no llegaban los chines y tuvimos que cambiar el proyecto y hacer una parte de SATE. Entonces básicamente las fachadas exteriores que tenían un carácter más urbano van en fachada ventilada y los interiores de los patios van con SATE. Porque en el interior también de los patios lo que tomaba protagonismo era este montón de torres de ascensor que acababan apareciendo. Aquí tenemos algunas imágenes de las fachadas en las que, bueno, yo he hecho bastantes fachadas ventiladas y he descubierto que, aunque sigue habiendo una heterogeneidad de rejillas, de cosas, esto que nos inventamos que son unos registros, debajo están las cajas de Telefónica y de Euskaltel, la fachada ventilada es muy buena, digamos, homogeneizando y absorbiendo esta heterogeneidad que, claro, aquí igual no lo veis, pero cada ventana, cada persiana, cada rejilla es de su padre y de su madre, cada balcón, etc. En cuanto a lo que es en sí el nuevo núcleo de comunicaciones, la idea era que fuera casi minimalista, ¿no? Es decir, que fuera una geometría muy clara y que el protagonismo, ya que lo tienes que hacer más largo y que la luz queda ahí atrás, pues que fuera un poco el protagonismo, es estas torres de cristal que son las que le meten luz al interior. Y bueno, aquí hay algunas imágenes, este es entrando en el antiguo, lo que llamamos el patio duro, que lo hemos intentado hacer más blando y más vivible. También hemos estratégicamente puesto estas zonas verdes delante de las ventanas, pues para mejorar un poquito esta privacidad, porque claro, son edificios que están, o sea, que el forjado está a nivel de la calle, no es el típico que subes medio tramo y luego está la vivienda, no, estos entras directamente, ¿no? Entonces metimos estos elementos también para hacer como una pequeña barrera y mejorar la privacidad. Y luego dentro del patio que teníamos, pues como veis, el SATE y el tema de las torres de los ascensores, que ya le daban, yo creo, suficiente entidad, y aquí veis, pues hicimos un SATE, que es una solución también muy válida. Y bueno, estas dos fotos resumen bastante bien la idea que tenemos de, por ejemplo, esto es un sumidero, luego lo va a explicar un poco Lorena, es un sumidero moderno. Esta idea de la arquitectura, la naturaleza, pero todo vinculado a que convirtamos nuestras ciudades, que es algo que parece que en cierto modo se ha olvidado en el mundo occidental, que las ciudades son para vivir, son para que los vecinos y vecinas pues desarrollen cierta vida social, que parece que cada vez se está perdiendo. Y te vuelvo a dar... Y volvemos al exterior. Al esquema. Volvemos al exterior. Esto es un poco como una película de David Lynch, que en la trama salta. Y bueno, pues nosotros... Pero va a acabar bien, no va a acabar en tragedia. Ha acabado muy bien. La idea es que los requisitos en los que nos enfrentábamos a la hora de proyectar el espacio venían dados por las ayudas, evidentemente, pero bueno, es la forma que tenemos nosotros de trabajar. Ahí está mi compañero Miquel, que es la parte agrónoma y la que más sabe de estos temas, pero bueno, nosotros siempre nos enfrentamos a las obras de urbanización de esta manera, ¿no? Aplicando este tipo de soluciones, ¿no? Intentando renaturalizar y gestionar el ciclo del agua, y con mucha más razón pasa en este ámbito.
donde lo primero que dictaba el proyecto era el arroyo. Teníamos que pensar por dónde íbamos a pasar el arroyo y de qué manera ese arroyo iba a generar todos los espacios, los nuevos espacios y la nueva forma de intervención en el barrio, ¿no? Entonces, digamos que pasábamos de recuperar un ecosistema fluvial para consolidar un ecosistema urbano, ¿no? Esa era un poco la base del proyecto. Sí, que en realidad lo que hacíamos era convertir dos tubos y un canal de hormigón en un río. Claro, aprovechamos toda esa zona verde perimetral, que antes era como un desierto verde, por llamarlo de alguna manera, para desviar el arroyo y generar todo un nuevo ecosistema fluvial y además un nuevo espacio para los vecinos y vecinas. De hecho, quitábamos todo el vial rodado, que ahora es un vial solo de uso restringido, y ahora que nos costó bastantes discusiones quitar el aparcamiento. Claro, entonces ahora se ha convertido, digamos, que desde las viviendas al río tienen todo un nuevo espacio urbano, verde, naturalizado, que además funciona como una esponja. O sea, digamos que no es decorativo, es un espacio con una función de captar, retener, filtrar y mandar el agua de nuevo al arroyo, ¿no? Tenemos las pluviales, las bajantes, a geoceldas. La carretera, que ahora es un paso peatonal, tiene debajo toda una serie de geoceldas, que de ahí luego pasa todo. Ahí hay un pozo de infiltración, pero también llega la charca, que la charca tiene toda una vegetación filtrante para luego derivar todo el agua al arroyo. Digamos que hemos conseguido que todo ese agua quede retenida y así evitar las futuras inundaciones, ¿no? Aquí tenemos las dos estrategias, ¿no? La renaturalización y la gestión del agua. En la renaturalización hemos utilizado vegetación ligada al ecosistema fluvial con alisedas. Luego hemos empleado la vegetación de filtrado en la charca, y luego ya pues en los patios hemos intentado emplear vegetación biodiversa. Y una de las cosas importantes es que en ambos patios, en el que tenemos el canal, lo hemos utilizado también para retener el agua y generar jardines de lluvia que captan el agua de las cubiertas y luego lo meten al canal, que el canal se ha vuelto a rellenar de geoceldas, ¿no? Al final del canal hay un vórtex que lo que hace es expulsar el agua al arroyo. Pero igual lo explicamos mejor con las fotos después, estas eso es. Bueno, no hemos hablado de la escollera, ¿no? Para desviar el arroyo había un proyecto previo de una ingeniería que hizo una gran escollera. Claro, muy de ingeniería, ¿eh? Muy, no aquí, muy, o sea, quiero decir, teníamos esta cosa de vamos a cambiar un canal de hormigón por una gran escollera. Bueno, la realidad es que no se podía hacer de una manera mejor o más, digamos, con ingeniería ecológica, porque teníamos la variante encima y la cota del agua estaba aquí muy hay abajo. 4,5 metros más o menos, más 3 para abajo, porque ahora las escolleras no se pueden hacer con hormigón, ¿vale? Hay que hacerlas solo con tierra, y aquí apareció el famoso chichipús, que yo me llamaba el maquinista y me decía, ven a ver esto, y entonces era que cada 2 o 3 metros cambiaba el terreno y había zonas de limos de estos que eran absolutamente, se licuefactaban. Y entonces, claro, ¿cómo calculas esto? Pues, ¿cómo dicen? Mete piedras hasta que deje de salir. Entonces, bueno, aquí la escollera salió el doble de medición, ¿eh? Luego lo pudimos encajar en el presupuesto, pero hay que tener un poco en cuenta estas cosas. Es decir, soluciones basadas en la naturaleza son más difíciles de hacer que asfaltar y hormigonar, que es lo típico y es lo que es, y es la inercia en la que hacemos. Esto es evidente. Luego, los retornos de todo esto a nivel ecológico y de muchos, de salud y tal, es buenísimo, pero hay que ser consciente que tiene unas dificultades técnicas que no son menores. Claro, podríamos haber hecho un talud mucho más tendido en el lado del parque, lo que pasa que también nos quedamos sin parque, digamos, utilizable. Entonces teníamos que medir un poco de qué manera jugábamos con el terreno, ¿no? Entonces, bueno, la idea de la charca también, que es un espacio también semi-inundable, nos ayudaba a generar toda esta especie de ecosistema adaptado a un espacio fluvial, y además conseguir
bajar un poco los metros de escollera en algún punto del parque para que incluso puedas llegar al río y meter los pies, ¿no? La charca, yo casi me tuve que encadenar un día aquí porque quería encargarse la charca, porque ya sabéis que un poco, además otro de los temas que hay con los vecinos es, a los vecinos y con cualquier persona, hay una cierta inercia al cambio, obviamente. Entonces, de una charca, pero se van a ahogar un niño, digo, pues, no sé, 10, 40 centímetros. O los mosquitos. Se van a meter los perros y van luego a manchar, digo, ¿qué van a manchar? Y la última fue, ya estamos terminando, ya, rápido. Y luego los mosquitos, que luego en realidad, como hay un mogollón de libélulas y murciélagos, no hay mosquitos. Vale, aquí tenemos un poco las imágenes. Vale, entonces un poco lo que decíamos, ¿no? Hacer un diseño para todo el mundo, ¿no? Para la vegetación, para la fauna, pero también para las personas, ¿no? Entonces había que combinar un poco estas dos cosas. Esto es un poco la actualidad, ¿no? Este es parque esponja que hemos logrado crear con nuevo mobiliario y espacio para picnic, para tumbarse, para zonas de estancia, ¿no? Y esta foto quizás es la más significativa, ¿no? Es decir, tenemos que plantearnos que nuestras ciudades tienen que dejar de ser esto y convertirse en esto. Bueno, no, esto no exactamente, pero en esta idea. Bueno, aquí pasamos un poco. Vale, sí, esto es un poco ver en los patios cómo funcionaban a nivel naturalización y drenaje. Aquí está un poco la secuencia de cómo el canal se ha convertido en un espacio para retener el agua, como si fuera un tanque de tormentas, digamos, y también ha sido un camino de acceso a los nuevos ascensores. Es que la mayor diferencia ahora es que esto era un patio inusable y ahora, además como hemos metido puertas aquí, se puede entrar por aquí a los edificios, entonces la mayoría de la gente entra por aquí a sus casas y luego salen aquí a charlar. Dale. Y este sería el patio, ahí tenemos el jardín de lluvia que recoge agua de las pluviales, el sumidero, como dice. Sumidero moderno. Y luego pues tiene distintas placitas y espacios de estancia, ¿no? Que antes no tenía. Y este sería el patio urbano que llamamos, que lo que se ha conseguido es, como ha dicho antes Ángel, hacer unos espacios, digamos, de filtro peatonal que se han convertido en espacio verde, en suelo drenante. Y tiene un montón de elementos de mobiliario que se quiso hacer multicromático, digamos, para generar esto, ¿no? Que esto es lo que estaba sucediendo, ¿no? Generar barrio. Este es un barrio donde la gente siempre ha sacado sillas fuera, hace comunidad, y lo que queremos es que siga siendo comunidad y siga siendo barrio. Que los vecinos dijeron, se han equivocado y han traído de varios colores, ya sabéis esto, nos dijeron varias veces, ¿no? Digo, es deliberado, o sea, son... Van a cortar la cabeza. Sí, no, pero no pasa nada, ya no nos puede censurar, sería un escándalo. 2 diapositivas quedan, ya que es de energía fotovoltaica en todos los edificios, con una producción global que empiezan a ser números interesantes, a pesar de que veis que son pequeñas en cada edificio. Es aproximadamente el 8% de la energía que consume el edificio y equivale más o menos al consumo de 30 hogares. Y el ahorro energético, claro, esta es la ficha del 1, pero hay que multiplicarla por 16. Al final los números anuales son importantes y, es decir, el éxito de este tipo que yo creo que personalmente el éxito de este tipo de iniciativas no tiene que medirse tanto desde un punto de vista objetivo por kilovatios, no sé qué, sino por una mirada más larga y la mejora social en general, pero bueno, pues pues ya hemos terminado, ¿no? Ya no sé, no me ha salido un colofón brillante, pero bueno, esto es lo que hay. ¿Cuánto nos hemos pasado? Uno por cada equipo, si nos importa que el otro con masillas. Sí. Me dicen que tenemos 10 minutos nada más. Entonces, si os parece. Si hay algo así más de verde, pues contesta. Bueno, el resto están aquí también, o sea que pueden hablar desde abajo. Y si os parece, no es lo habitual, pero primero os vamos a dejar que habléis vosotros, que preguntéis, que intervengáis lo que queráis, y si no, ya le doy yo paso, empiezo a plantearles cuestiones a los que están aquí conmigo. ¿Alguien quiere plantear algo? ¿Machalen? Egunon eta eskerrik asko. Y voy a tomar el último ejemplo para hacer una pregunta al segundo ponencia, y es el salto a la E, ¿vale? Y es otra de las cosas que se ha expuesto en la segunda de las ponencias, de el gap que conseguiríamos llegar a edificios A, ¿vale?
quiero poner sobre la mesa un poco un debate de hasta qué letra, y me voy a indicadores, números, es razonable plantear en ese recorrido, en esa hoja de ruta, conociendo también que hay algunas propuestas de ir por lo menos a la E. Es decir, vamos a buscar por lo menos que el parque, en general todo, lleguemos a la E en los próximos años. Quiero poner un poco sobre la mesa sobre el límite de esta intervención, que en este caso, justo la última gráfica es un salto de una letra y un poco la ambición. 2 letras, 2 letras, nosotros saltamos 2 letras. Pero bueno, no quites una letra, ya nos costó la segunda letra. Pero no quiero hablar no quiero hablar tanto de letras, sino de esa posición que se le ha llamado letra E. En Alemania hay una posición para alcanzar, ir a ese objetivo de E, y simplificando un poco la estrategia, el plan estratégico, porque luego vamos a Honduras y la letra A está en, no sé. La letra A es no tener uralita, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para ir poco a poco, o si es la herramienta, ir poco a poco, ponernos esos objetivos un poco más alcanzables, entendiendo toda la foto y todo el contexto que ha planteado, ¿no?, Sener desde un principio, por poner. Funciona. Nuestra opinión sobre la cuestión de la mejora energética se basa en reconocer las posibilidades que tiene cada edificio. Igual que en temas estructurales no le vas a pedir a un edificio que tiene 100 años que aguante según qué cargas, porque no es posible, a nivel energético no todos los edificios pueden llegar a ser una A. En realidad depende de muchos factores, ¿no? de su volumetría del sol que le toca, incluso muchas veces de cómo lo utilizan los vecinos, que también es un factor fundamental. Con lo cual, yo creo que aquí el papel del pasaporte de renovación que propone la directiva está enfocado a eso, a reconocer el potencial de mejora que tiene ese edificio. Aunque le falta una cuestión, que es, no podemos hacer intervenciones solo pensando en la energía que vamos a ahorrar, sino también en la energía que invertimos en que esa mejora se produzca, que son, bueno, las emisiones de ciclo de vida, ¿no?, el carbono embebido, el carbono operativo, etcétera, etcétera. Con lo cual, desde una perspectiva incluso ambiental, a lo mejor alcanzar una A conlleva hacer una inversión de energía y de emisiones que no se van a compensar en el ciclo de vida del edificio. Así que nosotros concretamente estamos trabajando en una tesis doctoral que nosotros llamamos de óptimo ambiental, que no es un óptimo económico, sino que es un óptimo que pone en la balanza cuánta energía ahorramos versus cuánta energía invertimos en ese edificio. Pero claro, esa mirada siempre se tiene que producir desde una escala del edificio. Es muy difícil hacer planificaciones a escala urbana o incluso a escalas superiores que definan un objetivo concreto para cada edificio. Cada edificio tiene una trayectoria que hay que explorar a esa escala. ¿Alguien más? Sí. Egunon, Borja. Tengo 3 preguntas, una para cada uno. A ti, Javier, va relacionada con la energía, ¿no? Tú es algo que sabéis hacer un proyecto integral, que vais a mirar todo Honduras, cómo vais a modificarlo. Entonces, sacar del... ¿Usar ese mientras tanto para que se pueda seguir grabando? Sí. ¿Consideráis que vais a evitar? Eso va para ti. Para Kim, con el plan que tenéis planteado, o sea, hay un futurible, ¿no? Decir, bueno, hay que hacer unas inversiones, el usuario final tiene que hacer un tipo de inversiones. ¿Cómo se está planteando a nivel estatal o a nivel autonómico las ayudas, ¿no? Porque es lo que se encuentra Ángel, ¿no? ¿Cómo habéis gestionado esas ayudas luego? ¿Cómo habéis ese ahorro energético, esa producción en los edificios? ¿Cómo se está planteando? ¿Cómo lo tenéis? ¿Cómo lo acepta el vecino? ¿Y cuánto se está ayudando para realizar las inversiones o que los vecinos realicen esas inversiones en eficiencia energética? Sí, empezamos. ¿Sí? De la gran escala.
Bueno, como bien decíamos en la presentación, el contexto es muy importante, ¿no? Entonces tú comentas, ¿no?, la palabra ahorro, ¿no? Y para tú tener un ahorro necesitas tener un dato base, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que en Honduras no existe la monitorización. No hay datos base. O sea, no sabemos a qué ahorro te enfrentas, porque a día de hoy no sabemos las emisiones que tiene la ciudad. O sea, estamos en una etapa muy primaria. Evidentemente el plan incluye, queríamos un poco plantear, ¿no?, a colación de las dos preguntas, dos vías. Una, un montón de medidas de mejora en la ciudad, ¿no? Que evidentemente, ¿qué datos? Es que son datos incalculables. Porque las operaciones ya vemos cómo son, que siempre hablamos de que es un plan maestro, es una estrategia. O sea, Bilbao está colmatando ahora más o menos, bueno, falta la isla de Zorrozaurre, la Beaga, ¿no?, y demás, todo su plan maestro. Nosotros lo poníamos mucho como ejemplo, ¿no?, Bilbao allí, es decir, y además las dos ciudades están vertebradas por un río. Entonces, evidentemente, son incomparables las ciudades, sobre todo por los recursos que tenemos, ¿no? O sea, es decir, allí existen, bueno, pues unos recursos muy limitados, pero creemos que esta figura de plan estratégico era lo que necesitaba la ciudad. Necesitaba una estrategia, evidentemente también una estrategia de ahorro energético y demás, que viene derivada, ¿no?, de todas estas medidas. Pero plantearnos los pensamientos que tenemos desde el mundo occidental allí no se puede, es decir, es incuantificable. O sea, todavía está en una etapa muy temprana. Pero había una cosa muy importante que estabais hablando, es decir, cómo aplicarnos el conocimiento, por ejemplo, es decir, un plan de estas o vuestras actuaciones no sale para adelante sin el apoyo vecinal, ¿no?, o sin el apoyo institucional. Bueno, pues allí no hay educación respecto a estos temas en ningún estrato, ni ciudadano, ni vecinal, ni institucional, nada. Entonces, para nosotros era importantísimo. Yo sé que es muy denso la presentación, hay muchísimas variables que nos hemos dejado por el camino y datos que os quería haber podido facilitar y era imposible, pero para nosotros era importantísimo que la sociedad entendiera lo que era un plan maestro. No lo sabía. Y los beneficios que le iba a poder llevar. Entonces, al igual que los compañeros, ¿no?, la importancia de explicarle a unos vecinos lo que es una certificación, el ahorro económico que van a tener para que se sumen al proyecto. Imaginaros la complicación que tuvimos nosotros de hacer entender a administraciones, empresa privada, colectivos de tráfico, ¿no?, que se creían que les ibas a quitar su trabajo, ¿no? O sea, hacerles llegar lo que era una figura del plan maestro para que la abrazaran, porque sin su apoyo no avanzábamos. Entonces, cuantificar el plan maestro es muy difícil. Yo puedo lanzar aquí, por ejemplo, un dato que es escalofriante, que la inversión más o menos estaba calculada en 11.000 millones de dólares en 30 años, con un cronograma de actuaciones prioritarias. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros buscamos y vendimos el plan maestro, lo que es vender el plan maestro, que como técnicos muchas veces se nos escapa. No os lo imagináis al nivel de gente que lo pudimos vender. Constructores, embajadores, empresarios, ministros, porque sin el apoyo de todos, oposición, muy importante, porque ellos cada 4 años van cambiando siempre. Entonces es muy importante que estas figuras sean continuistas en el tiempo. Entonces, este plan maestro de carácter territorial y estratégico, sin el apoyo de ellos y sin que ellos lo abracen, no va a triunfar. O sea que aunque veamos, ¿no?, decir, oye, ¿cómo podemos, ¿no?, en estos 3 grados, cómo se pueden conectar? Pues al final yo creo que una figura indispensable es pues el apoyo, ¿no?, en un caso vecinal y en otro caso tenemos que ir acabando. Y hasta ahí. Sobre la financiación o sobre la inversión en rehabilitación, nosotros no teníamos información clara sobre cómo se va a sustituir los Next Generation en España. Sí que sabíamos que era, en principio estaba planteado como un motor de arranque, ¿no?, para que el sector se preparara para poder alcanzar, ¿no?, esos niveles que tenía la ARS en principio previstas. Ahora mismo hay un cierto desconocimiento sobre cómo se va a sustituir y eso es un problema, porque en realidad, claro, cuando estábamos arrancando, ¿no?, la gente empieza a ver ejemplos palpables de cómo puede cambiar su vivienda, ¿no?, aunque no sea en su propia casa, sino relativamente cerca. De momento nos encontramos con ese gap, ¿no?, que reproduce, ¿no?, situaciones ya pasadas, ¿no?, de que arrancamos, paramos y eso nunca permite alcanzar la velocidad adecuada. De todas maneras, a pesar de que los fondos iniciales han sido un impulso, también han supuesto poner en la mente de la gente de que para rehabilitarte van a dar el 80% de lo que cuesta esa rehabilitación, y eso es un escenario imposible de reproducir a largo plazo y con ese cambio de escala de rehabilitación, con lo cual
tenemos que empezar a ser conscientes de que esto no lo puede pagar la administración pública con esos niveles, tal vez sí en la gente que más lo necesita, pero no para todos los niveles como hacía los Next Generation, y empezar a pensar en mecanismos de financiación más que de subvención. De hecho, estuvimos la semana pasada visitando un barrio cerca del centro de Barcelona, en Cornellà, que es un barrio vulnerable, y han rehabilitado sus viviendas casi 35.000, casi 40.000 euros por vivienda, con accesibilidad, conservación y eficiencia energética, con un 50% de subvención y un 50% de financiación. Con una financiación a 17 años, con tipo de interés cero. ¿Es posible en un barrio vulnerable? Sí, porque con ese periodo de retorno y con ese tipo de interés le salen cuotas, que en función de si lo han hecho todo o no, les sale entre 30 y 90 euros por mes, pero sobre todo porque el proceso es muy fácil. Tenían una oficina en el barrio, como una Ponguela, que les tramitaba todo, y solo empezaban a pagar esos 30, 90 euros al mes cuando ya estaba todo terminado. No hay que hacer una inversión inicial pidiendo un crédito puente para que luego la subvención, si llega, no llega. Yo creo que no es tanto un problema de dinero como de poner al alcance de la gente los mecanismos para que sea fácil hacerlo. No les podemos pedir que sean arquitectos, que sean empleados de banca, con lo cual la administración tiene ese deber de facilitar el proceso, no de poner tanto el dinero como de resolver las cuestiones que son demasiado complejas. Muchas gracias. ¿Me queda algo para tiempo? Pues... Un minuto. Vale, yo soy súper escéptico con este tema, en el sentido de que soy un hombre de portal, he estado en muchas comunidades de vecinos. A mí nunca ha venido una comunidad a decirme, nuestro edificio gasta mucho, queremos ahorrar. A mí no me ha pasado, no digo que no pase, pero a mí no me ha pasado. Generalmente las comunidades vienen porque tienen un problema, se nos cae la fachada, hay humedades, uno nos ha metido a juicio, hay una señora de 70 años que no puede salir de casa y la hija nos ha demandado. Eso es lo que te suelen plantear. Que me parece súper bien que tengamos estos instrumentos, pero tenemos que ser conscientes que a nivel de vecino esto es muy poco conocido. Tiene que haber una estructura de financiación y tiene que haber una estructura de subvención, que yo no le llamaría subvención, yo le llamaría inversión pública en mejorar la ciudad. ¿Cuánto tiene que ser? Los Next han pasado de frenada y se han sobrefinanciado algunos proyectos, ¿vale? Nosotros calculamos que alrededor del 30, entre el 30 y el 40 de subvención, habría que ver un poco sobre qué conceptos y tal, y yo lo extendería a la accesibilidad también, podemos trabajar con una financiación. Ahí se puede trabajar, porque yo he hecho muchas veces esa reunión en la que he ido a los vecinos y les he dicho, la rehabilitación tradicional vale tanto, pero la rehabilitación sostenible con ayudas es igual, con lo cual haced esto que es mejor. Y ese argumento te lo compran. Pero si lo tienen que pagar ellos solos, y voy terminando, y lo que nos está pasando en Euskadi ahora es que no tenemos subvenciones, esto pues hay que decirlo, es decir, se han acabado los Next, no se han sustituido, el plan nacional no se va a aplicar en Euskadi, y nos estamos encontrando, tanto las empresas como los arquitectos, con esta barrera que la gente dice, no, si yo sí, ¿qué haría? Pero es que no nos dan los números, ¿vale? Entonces, al final sí que tiene que haber una mínima ayuda, pero yo creo que no tiene que ser superior al 30-40%. Luego igual puede haber zonas especiales en las que sí y zonas vulnerables en las que sí. Pero a ver si de una vez dejamos de gastarnos la pasta en misiles y chorradas de ese tipo e invertimos más en esto, porque ¿qué es lo que pasa? Y ya termino. ¿Qué es lo que hubiera pasado en Aramoch en 10-15 años si no se hace esta actuación? Ese barrio se hubiera muerto. Si hubiera muerto, habrían fallecido muchas de las personas originales, habrían dejado casas que están en el límite de la habitabilidad y se hubiera convertido en un gueto. Es decir, este es el desafío, que no se nos mueran zonas de la ciudad porque no somos capaces de ayudar a la gente que vive ahí a modernizarlas. Una cosa en la que no solo ganan los vecinos, gana la sociedad en general. Muy bien. Bueno, pues con estos aplausos supongo que aplaudís porque ya llega el café por fin. O sea que creo que es a las 12 cuando volvemos aquí, ¿no? Venga, pues tomamos ahora un café. Muchas gracias.